Ya en teoría estamos en directo, Jan. Vale, Vamos a hacer las comprobaciones pertinentes y mientras tanto también, mientras vamos comentando, ve haciendo esas eso es. comprobaciones y yo también Queda que salte el directo, como siempre, la voy a notificación. ir Aquí anunciando, está. voy a ir anunciando yo también por redes, ¿vale? Que ya nos encontramos en Perfecto. directo. Algo Vale. bastante guachi. Vamos a comprar que se nos oiga también. Y que se nos escuche bien. Eso es. Se está metiendo el sonido. Jan, que se Ole, mete el ole. sonido. Ya, por eso, era lo que quería. Vale. Para que veas que se te oye bien. Vale, perfecto. Eso es lo importante. Vale, pues Que entonces se oigan espera. nuestras melodiosas voces. Bueno, ¿y qué tal, Jan? Cuéntame un poco, no del capítulo. ¿Qué expectativas? Yo qué sé, cuéntame algo. A ver, aparte de que esta mañana, bueno, tengo que cambiar dentro de poco el pobre móvil mío ya, pero bueno, eso son cosas personales. Pero la verdad es que al principio del capítulo me lo leí pues en el móvil y era como, qué chiquitito está todo esto. Y luego ya cuando he conseguido leerlo en ordenador y ampliarlo un Oye, poquito más, ya me da más cuenta de detallitos y demás, porque es que, claro, hay una cosa que esto así me llama mucho la atención, el cómo, claro, estamos viendo gigantes con humanos normales y hay veces que los humanos, en la perspectiva gigante, es un puntito, es nada en la pantalla, es como, sí, ¿eso qué es? ¿Eso qué? Ay, ¿quién es ese persona? Pero bueno, por lo demás, la verdad es que ha sido un capítulo hasta guapo. Hasta guapo y me encanta la dinámica de Luffy y Zoro, la verdad. sí, has sido. Ahora vamos a entrar en detalles, como ya bien sabes, Hombre, con como, todo esto. Sí, que estoy como aquí tiene que ser. haciendo estas publicaciones pertinentes antes de nada. Sí, estás haciendo la publi del capítulo. La publi del capítulo, efectivamente, a ver si. Y también, lógicamente, vamos a esperar a ver si entra alguien más. Es cierto que, bueno, Sí, vamos un poco por avisar, ¿no? Lo que ya dijimos, que, jolín, llevábamos, siempre estábamos haciendo los directos por la tarde, pero bueno, es cierto que por unos pequeños problemas de esta semana no hemos podido hacer directo por la tarde y hemos culpa mía. decidido, da igual, Ha sido culpa mía. da igual. No, no, lo decimos claramente, ha sido culpa mía. Hoy tenemos que grabar por Bueno, la mañana por mi y otras culpa. Ya veces está, tengo cosas que hacer. puede ser la mía, Jan. Entonces, a lo que voy, que Ya, pero bueno, hemos podido sacar el directo ahora por la mañana y vamos a ver eso si es. tenemos gente que se pueda animar aquí Mientras que a- la gente se despierta después de haber salido al el viernes chat. por la noche de fiesta, a- cosa que nosotros no hacemos porque ya somos demasiado viejos. Bueno, no. Eso no es una excusa, eso no es una Que no es una excusa. excusa, mira, Vamos. no es por nada, pero yo llego a las 10 de la noche y ya estoy que me quiero acostar. Sí, bueno, No me claro, hay acuesto antes momentos. porque no me gusta. Como soy ya una persona mayor, no me gusta acostarme recién cenado. Entonces tengo que esperar un tiempo prudente. Qué tío, claro. Has esperado ¿Qué? mientras tanto, mientras ibas viendo Dragon Ball Daima, ¿verdad? Con esa. Ya vamos, Sí, no os preocupéis básicamente. para la gente ahora que cuando lo vea también en diferido y todo, que entraremos con Dragon Ball Daima también de lleno. Vamos a... Sí, porque hay Porque hay cosita, hay, muchas hay tela cosas que que cortar, hablar. me cago en la Que leche. por cierto, se Joder. cumple un año del fallecimiento de Del Akira fallecimiento Toriyama. de Akira Qué Toriyama. pena, Nuestros respetos para él. qué pena, qué pena. Dame un Sí. segundo mientras esperamos a ver si hay más gente que se una al chat, Jan, y Ujú. si no, pues ya vamos a comenzar de lleno, Sí, ¿vale? empezamos Voy un con el momento capítulo. a seguir con la promo de Ujú. anunciando que ya estamos en directo y que por favor se meta la gente Eso y es. si no, pues bueno, pues ya como siempre decimos, ya lo verán en diferido. Que la verdad es Ahí, que, ahí. por cierto, los últimos directos que estamos haciendo se están sumando bastante gente, está Sí, mola, la verdad. participando bastante peña y esto me gusta, ¿eh? Me gusta bastante Mm, que lo hagan porque ya sabes el formato nuestro que tenemos, que sobre todo sí. es conversación pura y dura directamente con chat y no solo con eso, ¿sabes? Sino reaccionando a este capítulo. Mm. No, y Vale. la verdad es que mola porque la participación que tiene la gente cada vez es mayor y eso hay muchas veces que dices, mola un montón, y además por lo que decimos muchas veces, porque ellos ven cosas que nosotros ni hubiéramos siquiera imaginado. O Por sea, y supuesto. además esas perspectivas que nos ponen a veces es como, pues no lo había planteado de esa manera. O cuando planteamos nosotros alguna teoría loca con esas expresiones de ni en Jamaica te meten un porro así de grande. Efectivamente. Es, no, pero mola un montón. Sí, Mola sí, un sí, por montón, la verdad. supuesto. Y Eso además, está muy bien. joder, es que se vuelca la gente. Sí, sí, Y, y se agradece sí, bastante. De hecho, hombre, que se agradece. No, ayer, no me pongo tontete, pero
no quiero. Ayer me dieron un buen punto, tío, en Instagram, ¿sabes? ¿Sí? Porque estábamos mencionando, bueno, lo que ya tanto se está hablando, ¿no? Con el tema este de, te lo diré, de la herida que tuvo Shirohige. Mm. Que di cuando se encuentra con Shanks en el barco y Sí. dice, tú me recuerdas a aquel que me hizo esta herida, ¿sabes? Ujú. Y entonces, pues bueno, pues todo el mundo decía, Sandrock, es Sandrock, es Sandrock. Y yo cogí y dije, yo creo que más bien se refiere a Figarland en la Figarland. batalla A de, Garling. a la batalla de Exactamente. Good Valley. Claro, de pero, hecho, espera, fíjate. espera, un Sí, sí, sí. momento, ya, no te adelantes. Sí, sí. Me puso el punto que dije, pues, hombre, cierto, no me había fijado y tienes toda la razón del mundo. No me quedó más remedio que decírselo, tienes toda la razón del mundo. Y me dijo, no, perdona. Es que después, en el flashback de Oden, Mm. cuando Shirohige se enfrenta con Roger, Shirohige no tiene esa marca todavía. Y eso era Ujú. posterior a Good Valley. Eso es. Por lo tanto, bueno, puede que sea Figarland. Yo creo más bien por tema de edades y tal que se lo hizo Ujú. Figarland, no se lo hizo Samrock. Pero hombre, cabe también la posibilidad que el propio Samrock fuese el que le hiciera esa marca a Shirohige, ¿eh? Y por eso dice que me Claro. suenas. O sea, una A buena ver, pista de Oda de capítulo 300 y pico, ¿eh? De One Piece. O sea, ujú. telita. Sí, a ver, en ese aspecto, mucha gente cuando dijo Shirohige lo de la cicatriz y luego conocimos a Figarland, decían, no, ha sido Figarland, ha sido Figarland, ha sido Figarland. Pero creo que tanto Figarland como Shirohige tienen una edad muy similar. Entonces, que se hubieran peleado y hicieran esa herida, no sé yo hasta qué punto, porque tengamos en cuenta que Shirohige era el pirata más poderoso del mundo en ese momento. Exacto. Entonces, realmente no creo que Figarland llegase a hacerle esa cicatriz o a lo mejor le pillase a Sí, traición. sí, Puede sí, ser. no. Yo creo que sí. Pero. Oye, escucha, que Figarland también no le. Aunque no Uy, la hayamos uy, visto. ¿quién está yendo esto? Sí, aunque no la hayamos visto en acción, Jan. Uy, A ver, ¿qué ocurre? ¿Problemas que técnicos se o me. qué? No, qué leche, que es lo que tiene cuando das a una cosa con la mano y se te va la cámara a Que, hacer que puñetas. Figarland, que Figarland no hay que menospreciarle tampoco. Y yo creo No, no, que ni mucho menos. O este sea, tío, Figarland no este es un tío va a ser Mindundi. muy poderoso, ya te lo digo yo, ¿eh? Efectivamente. Que nada, No va que a ser un Mindundi. antes de nada, no, de Dime. momento veo que no se suma de momento más gente aquí en el chat, una pena, si no, pues bueno, ya lo verán Bueno, por diferido y si no, se eso irán es. uniendo ahora. Que yo creo que vamos a empezar, ¿no, Jan? Vamos a darle, venga, un Pues poquito de eso, caña a pues esto. por lo de siempre, muy buenas a todos y bienvenidos al camarote de Roger, capítulo de One Piece, el 1141, una mujer mayor. Ya estamos de nuevo con estas portadas de la joven Oni Yamato, ¿verdad? Y Ujú, su peregrinación hacia el templo, el volumen 27. Ulti llora de rabia mientras veía a los subordinados de Hus Hus maltratar a Page One. ujú. Bueno, Importante ahora que es el último SBS de Oda, en el cual se sabe que Hanafuda, ese supuesto pirata al que derrotó Ace, era el padre de Page One y Ulti, y ujú, que era el que le daba luego las smiles a Kaido y todo eso, el que le proporcionaba las frutas. Entonces, mira, esto no lo sabía yo y me pilló bastante por sorpresa diciendo, ¿de verdad? O sea, vamos a relacionar a. Bueno, a ver, que sí, que tenemos el tema de los padres en One Piece es un poquito raro, pero Hanafuda siendo el padre de Page One y Ulti ujú. tiene sentido por el tema de las frutas mitológicas, de las zonas mitológicas, pero también me da la sensación de eso, de que a lo mejor también se la dio una parecida a ex Drake Puede ser. o 10. Bueno, realmente que conste en acta, no es ex Drake ni X Drake, es 10 Drake, 10 que se lo Drake. llama así, sí, 10 Drake. Si tú lo ves en el anime, Hawkins lo llama 10 Drake y es Cierto. 10 Drake. Bueno, Buen, como buen, se 10 Drake, buen no me sale a mí detalle. en decirlo igual. Los Pero detalles bueno, de Jan, como siempre, ¿verdad? Y antes de nada, Jan, sobre todo, como esto es el comienzo de este directo, podcast o como tú quieras ujú, llamarlo, siempre vamos a recordar antes de nada que por favor os suscribáis a nuestro canal, que activéis esa campanita de campanita, notificaciones y que le deis un fuerte like, que nos hacéis eso es. bastante ayuda y es de gran apoyo que lo hagáis y sobre todo si os gusta este contenido y tenéis con quién compartirlo, que lo mismo, que Eso también es, lo hagáis. Como siempre tenéis los links en la descripción y somos el camarote de Roger, nos podéis encontrar muy fácilmente por ahí. exactamente. En Vamos todas a... nuestras redes. Y vamos allá de lleno. Lo primero, como Al siempre te capítulo. digo, Jan, a mí me gusta siempre preguntar. Dame las impresiones de este capítulo así brevemente. Y luego ahora ya también te la daré yo.
Muy cortito. Se va a liar pardísima. Pero pardísima. Es eso. O sea, no puedo tener otra impresión de decir la que se va a liar. Y ahora que soy consciente del tamaño real de Loki, es que cuando digo, sería mucho. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando todo este tiempo de atrás te estaba diciendo, están tomando muchas referencias a los Wars? Sí, Casualmente, efectivamente. casualmente nos encontramos a Loki. Yo Ujú. pondría como resumen de se viene el Ragnarok. Pero Sí. ojito, ojito con esto. A ver. Porque todos, yo creo que va a haber una trompada. Yo creo que se va a dar el momento de Loki y Luffy. Yo creo que sí, se Mm, tienen que medir. sí. Se van a tener que medir. Luffy con el Gear 5 se va a poner a la misma altura que el propio Loki. Yo creo que va a ser un combate bastante curioso. Va a estar Sí. Yo muy creo que bien. sí. Va a estar muy bien, pero Loki, con las heridas que tiene, a no ser que con la fruta que tenga, esta la de Fenrir, esta Mm, famosa, pueda hacer como un tipo sí. de regeneración y se pueda curar. Sí, sí y no. A ver, recuerda que ahora mismo Loki sigue atado con Kairoseki. Sí, Ojo. eso es. Entonces va a haber bastante mermado su poder y no creo que pueda utilizarlo. Pero eso no quita que no sea una mala bestia, porque Sí, recordemos que en la cárcel de Udon que Kid y Luffy seguían teniendo una fuerza monstruosa pese a estar con las cadenas de Kairoseki. y siento decirte una cosa, Jan, Entonces, acerté. dime. Si mal no recuerdo, acerté en el anterior directo que dije en el próximo capítulo se libera Loki. Sí. Y no ha A ver, tardado nada Oda en hacerlo. sí, Otra cosa que me está gustando mucho el ritmo que lleva con esto, que no eso nos es. está dejando tanta espera de no hasta que llegue el momento, no. O sea, directamente en el capítulo de hoy ha sido la liberación pura y dura de este No nos está pedazo de dejando monstruo. respiro, no nos está dejando ningún respiro y es lo que mola, pero es que además tú ten en cuenta que están sucediendo varias cosas al mismo tiempo en el sentido de la fiesta por un lado, lo de la biblioteca por otro y ahora con Loki. O sea, el ritmo Exacto, que está llevando ahora Oda no es que exacto, haya pisado el acelerador, es que va cuesta abajo en una pendiente muy, muy, muy inclinada y sin freno ninguno. exacto. Y además también una cosa muy curiosa sobre todo de este capítulo es con el tema de la rama esta que se parte. Dice que ya Sí, se llamaba la aldea Haugen. ¿Eso va a tener sí. algún tipo de misterio? ¿Esa aldea? Creo que no tiene que ver tanto con la aldea Haugen, sino con la Con el... frase que dice Ripley justo Me después. acordé mucho de ti, Jan, en esto. Con lo del tema de, dice, cayó un rayo, o sea, que solo en Elbaf, o sea, el enemigo de Elbaf es como el rayo Y el fuego. y el fuego. O sea, es que Ujú. me recuerda mucho a Sabo y a Kizaru. Sí, o a Enel, ojo. Claro, claro, es Porque que, Kizaru es la luz, pero Enel es el rayo. efectivamente. O sea, la Goro Goro no Mi es la del rayo. Entonces, cuando vi dije, Sabo, Enel, eso mola. Mola mucho. ¿Cuánto tiempo te crees que ha podido pasar de este incidente? Cuando dice hace mucho tiempo en esa rama se hallaba A la ver, aldea. Sí, teniendo en cuenta que el árbol Adam sigue creciendo y demás, que se ve lejos esa rama, yo creo que tiene que haber sido hace mínimo, te diría, unos 200 años. unos 200 Yo años. apuesto por 200 años. Pero algo tiene que ver, ¿eh? Estas pistas a mí siempre me dejan en Claro. alerta, Y Jan? además, piensa una cosa, qué clase de rayo tiene que caer para partir un árbol tan sumamente bestia? Sí, O eso sea, es. me da la sensación de que en algún momento, ahí en esa aldea, en lo que es Elbaf, tuvo que existir la fruta de la Goro Goro y que a alguien se le fuera de las manos. Me da la sensación, como te digo, que a lo mejor los gigantes Sí, o los Oars incluso no son muy, ¿cómo decirlo?, muy duchos, no son muy hábiles a la hora de utilizar frutas. No exacto, sé por qué me da sensación. exacto. Y que se le fuera de las manos al gigante en cuestión, que en ese momento tuviera la Goro Goro, y que a Loki, si tiene la fruta que tiene, se le haya ido de las manos y por eso liar la que lió. Efectivamente. Oye, y por cierto, Jan, antes de nada, yo no es por nada, pero yo prefiero a este Usopp borracho que al Usopp normal, ¿eh? Por Sí, lo menos se le ve más buah, valiente, tío. está más envalentonado y por lo menos un poco más gracioso. No está cagado de miedo todo el rato. O sea, ese es el Usopp que tendría que ser, el que por lo menos tiene las santas narices de pegarle un puñetazo en la espada Mi, ahí. Y decirle, ¿quién nos saca esta Excalibur? Dices, oye, por lo menos ha sido imaginativo. y mi pregunta es,
¿Tú crees que va a ser capaz Chopper de quitarle esa espada a este tipo? Sin que casque desangrado, no. ¿No? O sea, primero, Chopper, lo que sí que es, si fueses un médico, de verdad, y a poco inquietud que tuviera Chopper, estudiaría la cabeza de Yarul para decir, ¿por qué tienes eso? ¿No te has muerto? O sea, no tiene sentido. Pero, joder, si yo fuera Chopper no le sacaría la espada, pero sí que estaría, digamos, explorando un poquito o viendo cómo es posible que siga vivo. Y ahora te vuelvo a repetirte, ¿de verdad tú piensas que este tío es bueno, tan bueno como parece? Yarul, no, yo Es creo que que no. yo creo que este es el verdadero liante, ¿eh? Porque es que casualmente este viene justo cuando se abren los portales, aparece en la aldea, Hmm. cuando se abren los portales de Sandrock y Gunko, allí Hmm. en el castillo. Sí, que es como una pista que puede dar Oda de que realmente ha sido él el que ha abierto el portal diciendo, oye, que este que parece que es aquí tan viejo y que tal, puede ser el que esté detrás de todo. Eso Además, ya sabemos cómo es Oda a la hora de hacer esas y cosas. luego lo que tanto se está hablando en la posibilidad que Harald, el rey Harald, Sí, el fuese el rey. verdadero enemigo. O sea, que él tuviese algo acordado con el gobierno y Con lo el gobierno. descubrió Loki. A ver, la actitud un poco más pacifista, entre comillas, de Harald, después de haber visto tanta guerra y tal, sí, podría ser. Sin embargo, también me cuadra el hecho de que Loki dijera que ni de coña y que Elbaf tiene que ser lo que ha sido siempre, la tierra de guerra, Que Warland. además es muy curioso, ya sabes, lo que tanto se habla con Harald, ¿no? Que dicen por ahí que tiene Kaido tanto parecido a Harald que Kaido es un hijo de él. ¿Tú A crees? ver, Yo, no sé yo qué decirte en cuanto a que sea hijo o no, o pariente al bueno, menos. mira lo de Queen, que lo subimos por Claro, una vibrecar. claro. O sea, que Kaido pudiera ser el hijo de Harald y tal, cuadraría, como tú bien dices, en el parecido, porque tiene la misma cara de mala leche. O Ya sea, te no, digo. tiene una cara de mala leche que echa para atrás. Correcto. Incluso, si lo piensas, claro, tiene sentido en cuanto a la hija de Kaido tiene un tamaño normal, ¿vale? Va en Ujú. proporción. Kaido tiene el tamaño pues, de un gigante casi. Y luego después, lo que es el padre de Kaido es un Oars, tiene que ser del tamaño de un Oars. Entonces, es como que vayan decreciendo. Puede ser el mestizaje y bastante interesante de ver. Sí. Pero bueno, volvemos al mismo de siempre. O sea, yo puedo entender que el padre sea pequeño y la madre gigante, pero a la inversa, ¿cómo funciona eso? Qué Sí. turbio. Sí, y ya volviendo otra vez de esto con el capítulo, de verdad te lo digo, en el tema de Usopp, que es que se le ve muchísimo más valiente. Tú lo ves retando a los gigantes con Dory y Broggy que casi Hostia, se le... cuando dice que cuando tienes tantos. ¡Que te calles, leche! Tú te callas, que dices, Usopp, que Que eres se te, menos que una mosca que para se esta te está gente. yendo la No fresa, se te Usopp. vaya la olla así porque que te pisan y que te escupen y te ahogan. O sea, Sí, con un escupitajo te han ahogado. sí, O sí. sea, Y a ver si ese va a ser el power up de Usopp, el tener pelotas. una cosa ahora que estoy viendo aquí, que estamos viendo Sí, en el capítulo, cuando esto que se pone Sanji a preguntar por Gert, sí. esto a mí me da algo que Sanji va a terminar abajo con Loki, ¿eh? Mm. Vale, Y si ahora no es volvemos. eso, y si no Espera, es... espera, 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 que es que a eso quería yo llegar. Es que está abajo, pero no se le ve apenas. Es que no se le ve, pero Sanji ha bajado. O sea, ve hacia las imágenes en las cuales se ve el barco, O ¿vale? sea, Cuando están bajando, que se cuando les están acaban las bajando... nubes. Cuando están bajando, que se les acaban las Hostias, nubes es que por arcoíris esas. cierto, es que de verdad te lo digo, el manga de el 1141 está estructuradísimo, pero bien, bien pepino, ¿eh? O sea, la imagen está Sí, de Loki la verdad es que Oda lo está reventa, haciendo de lujo, pero de lujo reventadísimo, ahora. ha quedado, pero Sí, vamos, de perla. A ver, no, espera, que estoy bajando hacia el leche. barco. Sí, sí, sí. O sea, La imagen ahora que cuando caen, cuando nos están justo... cayendo que se ve que vamos a morir porque se Sí, nos han acabado las nubes. O sea, si a tú ves ver, esa imagen, ¿vale? Fíjate en lo que son los dame bocadillos, los tubos de texto. un segundo que estoy en ello. Dice Dark 345. ¿Contra quién va a pelear Loki? ¿Apuestas, CEMAC? Luffy. ¿De contra quién va a pelear? Luffy. ¿Vale? Yo voy a ir un poquito más allá. Me parece que de un Ragnirazo va a barrer a todos los gigantes y luego Luffy va a decir, "Ch, ch",
no te vengas arriba que te reviento la cara. Directamente va a ir con Los Luffy. madrazos. Directamente Luffy le va a parar el golpe. ¿Tú crees? Algo así va a parar. Sí, vamos, claro, ya te digo. Además, Luffy también le tiene un poco de ganas, ¿eh? Acuérdate que la ha engañado con Shanks. Exactamente. O sea que. Yo creo que no, que se nos va a dar se nos va a dar este momento, esta batalla. Directamente Luffy Loki. Sí, Ay, se nos va a dar esta. bien. Vamos, es que se nos tiene que dar. Y es que además quedaría Hombre, evidentemente. muy bien, como te digo, que Luffy active su Gear 5 y se ponga a la misma altura que Loki. Yo creo que va a estar bastante interesante, ¿eh? Claro, a ver, tú ten en cuenta una cosa además, y es que lo de Luffy para hacer cosas gigantes no tiene ningún problema teniendo en cuenta que ha parado el barco con un Fusen, Es cierto. ¿vale? O sea, ha parado el puñetero barco en el que van todos los gigantes. Entonces, el tema del tamaño ya no es un problema para Luffy. Ahora bien, como decíamos, quiero que veas la imagen del barco Lo que tengo pone ahí. cogido. Que Ya lo sé, lo salvaré a sé. Gerchan. Dice, salvaré a Gert-chan. Esa pequeña mota negra es Sanji. Sí, Eso es correcto, Sanji. Entonces, correcto. claro, dices, Ragnirazo. ¿Y qué puede ser un Ragnirazo? No, Ragnirazo. O sea, si tú vas a la Sí, última imagen voy. que le dicen, suelta a Ragnir. Suelta a Ragnir, es decir, el martillo, Dame un lo que pone el segundo. trueno de hierro. O sea, Que ahora estaba. mismo no creo que Loki pueda utilizar su poder al 100%. Entonces va a utilizar el Ragnir, es decir, el martillo ese que tenía en la espalda, que pedazo de idea la de atar a una mala bestia con un martillo detrás, y les va a hacer a todos ¡bum! Y los va a barrer de un martillazo. Más te vale que sueltes a Ragnir. ¿Tú crees que ¿Ves? es capaz de partir el Kariuseki con el Ragnir? Aquí viene la No, ni me lo pregunta. había planteado. Porque Ni me lo había recordar que planteado. solo está atado en un tobillo, me parece, ¿no? En una Exacto. pierna. Sí, además que lo dice Zoro, vamos a dejarle solo una pierna atada. O sea, con ese martillo yo creo que puede barrer a todos de una y mira, incluso podría liberarse del Kairoseki. Sí. Que, curiosamente, cuando vi lo de Ragnir, que es lo de Trono de Hierro, por alguna razón me dio por mirar Gongnir, que era Sí. el ataque que tenía Hasrudin precisamente, y pensaba, como están con el trueno, el rayo y el fuego, digo, a lo mejor es lanza de fuego o algo así, pero no. El Gungnir es la lanza que tenía Odín. Supuestamente se decía que nunca fallaba, Sí, pero exacto. no pude hilarlo de otra manera. Qué Exacto. Que lástima. por cierto, esta Si, imagen. si la gente que nos está viendo en el chat lo puede decir, si existe una lanza del fuego como tal, por favor, que ahora mismo no encuentro. Esta imagen, tío, de verdad, de Loki, ¿sabes? Cuando se Sí, pone de pie, que dices, hostia. se viene una, pero bien gorda, ¿eh? Te lo Sí, digo y de verdad, Jan. antes de eso, incluso ya solo el verlos sentado ahí y los gigantes al lado, que dices, ¡ay, qué chiquititos, qué monos! ¡Ay, qué poquitas cositas son al lado de un puñetero Oars! Sí, ¡Hostia! sí, es que además ya te digo, ya lo han confirmado, o sea, que tiene la altura como si fuese un Oars. Los gigantes van a Y ser pequeños es un contra poquito el más propio lo que Loki. dijiste tú, claro. Además, lo mencionaste tú, el tema de que podía tener los cuernos, y yo te lo confirmé porque digo, no se le ha caído el casco, pese a Los que tiene tiene la cabeza así puestos. hecha para abajo, o sea que tiene que tener cuernos que soporten eso. Loki tiene cuernos, en el mural también que Oda nos dejó atrás, que se ve, se le va a ver como yo creo un miembro aliado de la tripulación de los Mugiwara. Y Ujú. espérate que no termine acompañándolos, fíjate lo que te digo, porque un Oars puede caminar por... Bueno, no porque, ojo, tiene una fruta. Eso es. Loki No no puede. se puede transportar. Acuérdate lo que te dije, que dijiste tú, no, iba a estar nadando Loki, pero No, no teníamos en cuenta que tiene una fruta. efectivamente. Loki Ujú. tiene una fruta y ahora mismo, joder, se me acaba de venir a la cabeza eso, tío, que no, es que estamos tan acostumbrados a ver gigantes sin frutas. Claro, exactamente. A ver, bueno, San Juan Wolf. ¿San Ajá. Juan Wolf sería un gigante como tal o no? Ojo, esa es la pregunta que tengo también muchas ¿Que veces. es un gigante? Sí, sí. Claro, que puede variar su tamaño y tiene una También, y fruta. también te recuerdo de una cosa, Jan, Hmm, hay varios tipos de gigantes, no solo los de Elbaf, ya no lo confirmaron también. Eso es, exacto. O sea que hay que O ver de sea, dónde vienen. claro, o sea, ¿de dónde tendría que venir San Juan Wolf para Pues eso? mira, a lo mejor puede venir de esta rama que se ha Hmm. partido. La, pues mira, o sea, si hace mucho tiempo que hubiera una escisión y los otros gigantes tuvieran que irse, a ver, yo entendería que el resto, Que los a ver, aunque aceptaron, sean de ¿no? otro pueblo, que se hubieran unido los pueblos con otros, digo yo, porque si no, qué mala leche. Bueno, pero a lo mejor también pudo tener ese motivo un rayo. Hubo un motivo, ¿no? Sí, a ver, como te decía,
ojalá, a ver, es un triple que me estoy tirando de 3 pares de narices, pero que existiera la Goro Goro hace mucho tiempo en el BAF. Y, uy, qué peinado, qué pelos tengo. Que existiera la Goro Goro. Sí, es que me De veo en verdad, cámara y es Jan, horrible. tío. Venga. Sí, ya lo sé. A lo que te digo, que existiera la Goro Goro en el BAF, que la intentase consumir a alguien y que se le fuera de las manos por completo, me lo creo también. Puede ser. De hecho, dice hace mucho tiempo, pero claro, teniendo en cuenta la vida que tienen los gigantes, a saber hace cuánto de aquello. O sea, porque Gerd dice hace mucho tiempo y ni siquiera dice cuando yo era joven o tal. Es posible que esa rama se fuese al garete incluso antes de que ella naciera. Y, Por eso estaba diciendo yo que hace 200 años. fíjate, yo me pensaba que Harrudin le iba como medio amenazar a Luffy por liberar a Loki. Yo creo, a ver, no puedes amenazar a que consideras tu capitán. Si hubiera sido otro, a lo mejor sí que lo hubiera amenazado. Bueno, y ya no solo eso, es que estamos hablando del propio Luffy, que yo creo que Luffy, bueno, los No, mete a mí una lo que me buena. encanta es si tú acercas la imagen cuando ves a Luffy, cuando dicen, no, menos mal que nos liberes, Luffy. Tarde, tarde. Es que es Sí, típico de Luffy, además, tío. esa cara, curiosamente, ¿sabes a qué me Típico ha de recordado? Luffy. Típico de Luffy. ¿Sabes? Si tú acercas esa imagen a esa cara de Luffy, ¿vale? Te darás cuenta de que, por alguna razón, me ha recordado a cuando está peleando precisamente contra Enel y Sí. Enel hace su Ah, primer sí, claro, ataque cuando le hace el que dice ataque Luffy, que dice, lo ha esquivado y está Luffy como... de... Y uy, dice, no, no lo ha esquivado, uy. es que no le afecta. Claro, que se la ha comido O sea, enteros. claro, es como... diciéndome la pila. O sea, me parece que muy sutilmente nos están haciendo referencias a la Goro Goro, a los truenos y todo eso, y al rayo, y digo, pero vamos a ver, ¿por qué están metiendo ahora cositas entre medias de Enel? No lo entiendo. Que a lo mejor es solo un sobreanálisis que estoy haciendo yo, Igual, pero me da la sensación de que están hablando mucho del fuego y el rayo. igual también después de darse unos trompicazos, este propio Loki pare la pelea, o bueno, o el propio Luffy, que le meta un buen castañazo. Yo ya te digo, va a haber una diferencia, yo creo, por el tema de las heridas. Una. Sí. Y luego, es que una pelea como tal, creo que sería un grave error, ¿no? Que suelten a Loki, que Loki empieza a desparramar. Yo creo que más Que ya bien se estén Loki. dando de madrazos de primeras. Más bien yo creo que Loki va a decir, ¿dónde están estos tipos que han venido aquí y tal? Y vaya a poner patas arriba a estos. Y cuando se enteren de esa noticia todos, de qué es lo que está ocurriendo, yo creo que Oda nos pondrá una secuencia de cómo el equipo este de los Caballeros Divinos están justamente, vamos, secuestrando a todos los niños. O sea, que crees que ahora van a darse un poquito de tortas, pero que Loki enseguida va a ir a buscar venganza contra los Caballeros O Celestiales. la va a buscar o va a caer. O va a caer Loki. O ahora va muy envalentonado, pero está súper Ujú. mega herido y a la que vaya a dar un paso ahora, vamos, pierda el conocimiento y caiga. También se puede dar eso, ¿eh? Porque Es ahora probable. se ha elevado y sí, bueno, todos lo estamos viendo, que es que ya me lo estoy imaginando esto en animación, que va a ser brutal. Es que A ver, además tú en piensas el que es que momento. es una miniaturilla de nada contra Luffy, macho. Sí, a ver, tú piensa una cosa. Ahora mismo todo lo que se venga de animación en One Piece va a ser una pajolera pasada. O sea, porque estamos ahora muy tal con el BAF, pero lo que se viene en Egghead, o sea, vamos a ver, estamos viendo, vamos a tener que ver a los de Gorosi, vamos a tener que ver todas esas peleas, que no es poquita cosa lo que vamos a ver, ojo. No, 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 no. Entonces, claro, te paras a pensar y dices, esto animado, ya, sí, sí, si va a ser un orgasmo visual One Piece a partir de ahora, que flipas, Sí, totalmente. en Y todo. más después de esta parada que ha tenido el anime. Claro, a ver, Que ¿qué es lo le... que sucede? Volvemos un poco a lo que pasa muchas veces con el tema de cualquier anime que se precie y que tiene una serialización continua. A no ser que tú lo dividas en temporadas, como por ejemplo, pues Dan Da Dan, Bleach, etcétera. Bueno, Bleach está haciendo de otra manera, pero Dan Da Dan, por ejemplo, va por temporadas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Te da tiempo a que la obra avance un poco más y puedas luego después echarlo esa animación a hacerla bien. Con One Exacto. Piece eso no es tan factible que suceda. Entonces me parece que este pequeño parón, esta,
Sí, este pequeño parón de lo que es la animación normal de la serialización continuada va a venir muy bien para que ahora se pongan al día y de empezar a decir, vamos a sacar una animación que se os van a caer los ojos. O sea, Sí, ya lo vimos sí, en Wano, que sin era una duda alguna. animación brutal, pues el tema es simplemente que continúen, como han Vamos, estado continuando y haciéndolo así de bien. de O hecho sea, está yo creo siendo... que este parón a One Piece le va a venir de maravilla. Exacto, exacto. Sí, sí, bueno, y ya sabemos lo que se viene, ¿eh? Que es que en anima... la gente que solo ve el anime, que se prepare porque lo que se viene es, pero pura chicha, tío, ¿eh? Y ahí Exacto, hay cada cosa muy, muy chula. Yo ya te digo, ese muy encontronazo bestia. que tiene primero Luffy con Kizaru, ese que se te vienen los recuerdos de Marineford, sobre todo, Sí. y más que Marineford, incluso el propio Sabondi, ¿sabes? Sí, Cuando sí, sí. va a estar Cuando dice, muy, tenemos que huir, dice, no, ahora no tenemos que huir. va a Pero ser muy fíjate, curioso, sí. el otro día estaba bajando TikTok y cosas así, y estaba viendo la pelea de Luffy contra Fujitora, Sí, ¿vale? Después de lo de Dressrosa, después sí, de que venza a Doflamingo, y dice, no tenemos que huir, ya no es como hace 2 años. Y lo dice ahí que lo contra dice. Fujitora, y luego después lo vuelve a decir contra Kizaru. Ya no Exacto. es como hace 10 años, hace dos Lo está años. Ya recordando. Luffy se lo está Exacto, recordando a todos ellos. eso es. Un buen punto, ¿eh? Exacto. Eso es un buen Ujú, punto. Al igual que aquí, es lo que te digo, en esto con el manga, con Loki. ujú. Yo creo que aquí vamos a ver un poco Luffy en serio y todo lo que ha adquirido, porque ya sabemos que cada vez que tiene un enfrentamiento con algún... O sea, siempre que ha tenido un enfrentamiento duro, por así decirlo, termina Luffy adquiriendo mayor poder. Eso Sí, es así. exactamente. Y puede que Sí, es aquí una se dé. evolución. Y puede que aquí se dé, ¿eh? Puede que con Mm. Loki tengamos una pequeña demostración. Yo sí que tengo muchas ganas, de verdad te lo digo. Tengo muchas ganas de ver en acción a Loki contra Luffy. Un Sí, choque durante hombre, un tú y rato. todos, me co- parece. O Como, sea, como lo que estábamos mencionando en el directo anterior, esto de que se parte el cielo con el choque de Hakis o algo. Yo quiero ver algo mm, así. Quiero ver a Loki desprendiendo un haki el mm. conquistador y que Luffy le suelte el suyo y esto diga, Es- cuidadito. eso es, que digan, tampoco te vengas arriba, grandullón, porque te puedo partir la madre. Además, es curioso, me encantaría ver a Luffy peleando, pero no haciéndose gigante entero, sino que, por ejemplo, vaya Loki a pegarle puñetazo o lo que sea y de repente ves un puntito chiquitito y una mano del tamaño de un gigante parándole el golpe o Quedaría algo así. muy guay. Sería un puntazo, la Cierto, verdad. O sea, cierto. sería muy de cómo pelea Luffy realmente. Estoy Porque contigo. recordemos, por ejemplo, para salir de la jaula de Road, lo que hace es simplemente el Gear Force, pero en un brazo. Exacto, O sea, no se hace gigante entero, exacto, sí. sino que simplemente dice, vale, ok, hace un golpe y ya está. Y me gustaría que de esa forma pelease contra Loki. O Sí. sea, tú imaginas, sería un punto bastante, bastante bueno. Bastante Una buena forma de interesante. pelear. Correcto, Jan. Y otra cosa que te quería mencionar, si vamos un poco más arriba, es en el capítulo anterior, en ese recuerdo que tenía Scopper Gavan, ¿vale? Sí, De sí mismo hablando con Rayleigh, me sí. encanta el paralelismo que hacen también entre Luffy y Zoro en esa viñeta en la cual están discutiendo. Yo no he hablado nunca con él, me da igual, este tío no le vas a soltar. Y el otro, pero es que mi amigo, que es otro tío. O sea, y si te das cuenta, es muy similar a precisamente eso, lo que hacía entre Rayleigh y Scopper Y Gavan, Scopper Gavan. hablando entre ellos, que no lo voy a soltar, que sí, que no. O sea, que, ¿cómo eres tan inconsciente? Que me da igual. O sea, Ojo, pero también te digo, si Sanji ha aparecido es por algo, ¿eh? Aquí abajo. sí, Se juntan claro. otra vez sus supernovas, por así decirlo. Sí, las alas del rey ya están ahí O sea, tiene desplegadas. a Zoro y Sí. Sanji. Tiene a Zoro y Ujú. Sanji. Para la cosa cuando se ponga tensa. Y tenemos por Eso es. otro lado los caballeros divinos. ¿Tú crees que vamos a tener aquí una presentación? ¿A qué te refieres? Me refiero que... ¿Y si los caballeros... Bueno, es que los caballeros divinos no van a aparecer ahí. En la zona donde están abajo con Loki. Es que a mí no me Ah, no, gusta... no, no. Ellos están a lo suyo con los No me niños. gustaría para nada ver a Zoro, a Sanji, a todos los gigantes tratando de parar a Loki, Loki metiéndoles golpetazos y Luffy también. No, 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 no. Hmm. Porque además, si Shanks fue el pirata que le encerró y le capturó, Hmm. o sea, más para dejarlo más claro, si Shanks fue el pirata que le venció, Sí. si Luffy tiene que estar a la altura de Shanks o mayor
porque se tiene que enfrentar con piratas de ese calibre, tiene que ser superior a Loki. No quiere decir que Loki sea un Mindundi, ojito, porque Loki yo pienso que lo que viene con este tío va a ser bastante... Nivel de Kaido, Jan. A ver, sí. Evidentemente, ahora mismo Loki no está en su prime. No, por supuesto, porque está herido, ¿sabes? Está medio muerto, tío. Evidentemente. Claro. Pero que Luffy tenga digamos, una muestra del poder de Loki y que diga, hostia, este tío no me lo bajo así de un plumazo. Sí. Y que se dé cuenta de que tiene que superar incluso eso. Y decir, si alguien le ha hecho estas heridas a este tipo, tengo que ser capaz de defenderme de ellas. Y no va a ser sencillo. Entonces, Exacto. claro, el poder que tiene que alcanzar Luffy tiene que seguir creciendo. Exacto. Mucho. Eso muchísimo. Y en cuanto a lo de que estén Zoro y Sanji allí, a mí me parece que es casi necesario para la trama para que realmente pueda darse esta, ¿cómo decirlo? Esta batalla real. Porque si ahora mismo estuviesen Zoro y Sanji, donde están los niños en la biblioteca y tal, no va a ser una cosa de decir, vea, pues ya está. No. Tiene que darse una lucha más jodida. ¿Y es posible que ahora fallezca Saul? Pues posiblemente, teniendo en cuenta quiénes están ahí. Sí, ya pero la apostamos la otra vez. Jinbe y que está. están además Chopper y Robin. No está Jinbe en la biblioteca. Jinbe está en la fiesta. Sí, cierto. O sea, pero está cerca, ¿no? De la biblioteca. Bueno, a ver, cerca siendo Elbaf. Tú ten en cuenta que las distancias en Elbaf Frankie también está con Adam, con el árbol de Adam. Sí, o sea, que están pero tú todos ten en cuenta el separados. tamaño que tienen. Exacto. O sea, están todos... Pues, a ver, esto es algo que le gusta mucho a Oda y es tenerlos a cada uno en un lado diferente. Exacto. Volvemos a Skypiea en cómo cada uno de los Mugis estaba en una planta diferente de Skypiea. O sea, es que es como... Por eso te estoy diciendo que están haciendo muchas referencias a Skypiea también ahora. Correcto. En Elbaf. Es cierto. Y de una forma que dices sutil, pero tan sutil a veces. Pero no quiero que me quiten del mapa Sanji, por favor, con una Skypiea. Vamos a ver. que sí que fue a él, ver, mucha que gente sí, hombre. Que Sanji no hizo nada en Skypiea, perdona que te diga, pero Sanji se comió un rayaco en toda la cara y aún así lo único que dijo es gracias que me has encendido el piti. Ya te digo. Y terminó, pues eso. Pero que me refiero, que no quiero que termine así, ¿sabes? Que a mí me apetece también, te lo digo de verdad. Ya sé que estamos dando mucho hype al tema de Zoro y su poder y más. Ahora reciente que ya también han confirmado que él tiene haki del conquistador y tal. Y todo lo que tú quieras, pero joder, ¿sabes? O sea, yo creo que también es momento de Sanji, ¿sabes? Yo soy verle equipo Sanji. Sí, de verle en su lucidez. Pues Zoro está claro, ¿no? Zoro sabemos lo que va a pasar. Zoro es la mano derecha de Luffy y nos guste o no, va a ser tremendamente fuerte. Pero bueno, yo creo que esto va a ser siempre muy igual como lo que pasa con tema de Roger, con lo que pasaba con Scopper, Gavan y Raelig, que nunca en realidad se sabía quién era de los dos más fuerte. Pues yo creo que va a pasar lo mismo entre Zoro y Sanji. Honestamente, Sanji ahora mismo está a la altura de Zoro. Me da igual que sea una unpopular opinion, me da exactamente lo mismo. Sanji y Zoro ahora mismo están al mismo nivel. Sí. Están al mismo nivel. Y el que diga lo contrario, que me lo diga en los comentarios. Leo lloros, como quien dice. Pero joder, regeneración, velocidad, el haki, las llamas. Y contra Zoro, que sí, velocidad, fuerza, la Enma, vale, ok, no te digo que no. Pero exacto, que no hay un vencedor claro. No. Tenemos siempre la típica coña de decir, no, es que Zoro tiene más recompensa que Sanji. Pero ese va a ser el vacile de siempre. Ese va a ser el vacile de siempre. Igual que el vacile con la recompensa de Chopper. Sí. Da igual. No, está claro. Y además, no es por nada, mira, que Chopper haga algo, sabes que ya va siendo momento también, que Usopp haga algo... Yo qué sé, ¿sabes? Que despierten ya las borracheras. También siempre lo hemos... Esto siempre se ha hablado, no solo nosotros, ya. Lo ha dicho todo el mundo. Es el arco de Usopp. Siempre se decía que él va a ser el arco de Usopp. Entonces, joder, yo creo que va a llegar ese momento. Y mira a Scopper Gavan. Scopper Gavan también ha desaparecido. Nadie te dice que aparezca y que necesita ayuda y que casualmente esa ayuda sea al lado de Usopp. Entonces le puede enseñar algo a Usopp y algunos detalles. Me estoy imaginando a un Usopp borracho peleando.
Sí, O sea, esa. y de repente empieza a decir, pues mira esta Pues canica. yo ya te lo he dicho, vamos, es mucho más valiente. O sea, que es que yo No, la verdad necesito es a que Usopp borracho. un oso borracho tiene las gónadas del tamaño de un buque, así te lo digo, para pegarle la espada al otro Claro, es igual y que empezando a Sogeking. decir, ¿qué pasa? Como no me sueltes te reviento, cosas así. Es igual que Entonces, Sogeking, Jan. sí, ¿quién? No voy a hacer la coña. Ya está pasada ya está pasada de moda la broma de ¿quién será Sogeking? Nunca Que va a podemos pasar decir de un montón de moda. veces. Nunca va a La pasar de leche que moda. no. Nunca, Que nunca, no, nunca, 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 no, nunca, no, nunca, ya nunca, basta. nunca, nunca. Va a lo que voy. ¿Que Nunca. realmente tiene que ser el arco de Usopp? Sí. Pero ¿sabéis qué es lo que va a pasar? Que Oda va a decir, sí, hubiera estado bien que fuese el arco de Usopp, pero no lo va a ser. Ahora os jodéis. ¿Qué te apuestas? Qué ¿Qué te pena, apuestas? pero qué pena. Estábamos, no, Qué ¿sabes pena, qué es lo que Jan, de pasa? verdad. Estábamos diciendo que Wano iba a ser el arco de Zoro, ¿vale? Sí, Y lo vale. único que hicieron fue darle la Emma. Nos enteramos luego por Bueno, un SBS hombre, que Zoro era el pariente de no sé qué, de no sé cuándo, y tuvo cierto. Sanji más desarrollo, tuvo Sanji más desarrollo que Zoro. Ojo, a ver, también la batalla que tuvo con King estuvo bastante curiosa, ¿eh? Muy interesante Sabíamos lo que iba a porque pasar. descubrió el cómo poder ganar a un Lunarian, ¿eh? O sea que Sí, a ver, ahí tuvo inteligencia, es cierto. estuvo Pero muy bien y yo creo que realmente, también le ayudó mucho a desarrollar sobre todo el haki con el tema con la espada, ¿sabes? O sea, sí, sí, con las evidentemente. katanas de poder meter el haki y ojo, que le hablaba, ¿no? La espada, si mal no recuerdo. No, él hablaba a la espada para Eso. mantenerla quietecita. Pero, a ver, eso está bien, pero ¿desarrollo de personaje como tal crees que tuvo realmente Zoro en Wano o fue solo desarrollo de poder? Te podría Darle decir, un power te up. podría decir que el desarrollo tanto de personaje como de poder lo tuvieron ambos. Está claro que Sanji ahí fue el momento en el que dijo, no, yo no necesito tener lo del tema suyo este que, joder, que ahora no me sale de lo de la invisibilidad El y Raid tal. Suit. Claro, Sí, el Raid Suit. que dijo, fuera, se acabó. Es cierto que eso tuvo mucho desarrollo, que dijo, yo soy Sanji y ya está. Eso es. Pero es cierto que ambos tuvieron una subida de poder bastante notoria y yo creo, y se debería de dar también en el buff. Me refiero, Ujú. se debería de ver qué poder han llegado a conseguir ahora mismo estos dos sujetos. Ay, calla. Calla, que acabo de acordarme de otra vez lo de la frase de Ripley. Ujú. El enemigo de Elbaf, el rayo y el fuego. En el Sanji es el fuego. Che, me acabo de dar ¿Y cuenta quién con la es el mierda de las rayo? llamas de las ¿Quién es el piernas. rayo, Jan? Loki, la Ragnir, como hemos dicho antes. La Pues Ragni. el Oh, trueno, ah, pero vamos. claro, efectivamente. A ver, no voy No, a hombre. decir eso de que estaría guapo que se diera de leche Sanji contra Loki. Pero sería un sueño húmedo cumplido para mí. ¿Y si primeramente se mide con algunos Mugiwaras y en este caso es con Sanji? Pues lo que te digo, O un sea, sueño húmedo cumplido. que vaya a meter una patada y de repente le pare con la otra patada a Sanji. Uf. O sea, tú estás diciendo que Loki a patada, Sanji para la patada, va a pegar un puñetazo, Luffy para el puñetazo y se pega con el martillo lo para Zoro. Eso es, Un 3 para 1. eso es, algo así. Hombre, a ver, Al como principio, digo y antes, sí, luego que se sí, suelten, no sé. como he comentado antes con el tema del Ragnirazo, o sea, que fuese a pegar el martillazo y que Zoro se hiciera un Big Mom Kaido parando el ataque, no Bueno, lo vería ¿ves? nada, nada mal. Ahí, gracias por recordármelo, lo que estabas diciendo del Dime, tema de personajes. sí, Zoro también tuvo un buen momento con el tema de Kaido y sí, Big Mom, ¿eh? sí, evidentemente, ahí Sobre pudo parar todo, el ataque para que... joder, que le hizo otra herida como Oden, ¿eh? A Kaido. Exacto. Exacto. A ver, también Por es algún cierto. momento, perdona ¿Mm? que te vuelva a Sí, sí. interrumpir, por algún momento en Guano, si te digo la verdad, me hubiese molado que ¿Mm? ahí hubiese sido Zoro el momento de Oden no pudo hacerlo, pero yo sí. Te voy a Hmm. partir, no te voy a hacer una raja, sino te voy a hacer 27 rajas. A ver, vamos a, vamos a hablar con la verdad. Zoro utilizó la Shura, que llevaba sin utilizar a Shura desde Enies Lobby, Ujú. ¿vale? Porque la otra vez que lo utiliza es relleno. Utilizó a Shura contra Kaido y le hizo otro tajazo como el que le hizo Oden. Con la misma espada, es Sí, cierto. También es cierto que Kaido
estaba cagado de Oden, ¿vale? Llámalo trastorno de estrés postraumático, como quieras, igual que le pasó a Lucci luchando contra Luffy en Egghead, Sí, ¿vale? correcto. Pero también vamos a ver otra cosita más, que ahí tuvo otro buen momento. Zoro, yo admito todo, ¿vale? A mí me gusta más el crecimiento de Sanji como personaje, pero he de decir que Zoro también fue un MVP en la batalla contra Kaido, ¿vale? Especialmente Necesitaba cuando ayuda, está Luffy. utilizando, no, cuando está utilizando a Lau para que lo teletransporte Claro. y obliga a Kaido a esquivar el golpe. Sí. Y además que eso lo dice Big Mom, esquívalo que te revienta. Sí. Y es cuando creo que le revienta el cuerno entero a la isla de Onigashima. Sí. Y además, Ahí muy bueno. y luego, claro, es que nos hemos saltado. Parece que de Wano hemos pasado a Elbaf, pero que no se nos olvide que en el medio tuvimos también a Egghead y ahí tuvimos también la parte de Zoro con Lucci. Eso es. Que lo único que hizo, la gente dice, no, es que, ¿por qué no lo venció ya? Porque lo estaba entreteniendo. Lo hemos Porque dicho un montón de le veces. humilló. Punto. Sí, Se le bajó. Bueno, a ver, le humilló, pero aún así Me el encantó. capullo el capullo el gato seguía de pie Me da aguantando igual, me da como un igual. jabalí. Zoro se lo hubiese podido, Sí, vamos. sí, se lo hubiera pulido Zoro. enseguida. Lo que pasa es que lo hemos dicho otras veces. Zoro no Ah, podía demostrarle a Lucci la fuerza que tenía porque Lucci hubiera sido un cobarde y hubiera huido a cargarse al resto de Mugiwaras. Ahí Zoro estuvo inteligente. sí, Zoro lo hizo muy bien, pero vamos, que ya te digo, ¿sabes? Eso Que es es. que le dejó a Lucci y le dejó por los suelos. Y A además, ver, el arco de Elbaf no fue precisamente bueno para Lucci, ni mucho de menos. Uy, Egghead. de Elbaf, de Egghead. Y además, acuérdate que por un momento se choca también en espadas con el Vinas Yoru, ¿no? Exactamente, también. O sea Contra que, contra el potro. sí, que ojito. Ojito con Zoro, sí. Y ojito, Claro, lógicamente, de Sanji. Yo creo que es buen momento para Sanji. Si ya tanto hemos visto a Zoro sí, hacer movimientos, yo también me apetece ver un poquito a Sanji. Y si ha bajado, te lo vuelvo a repetir, es por algo. Se colocan de nuevo los tres. eso es. Que es un dato Y muy curioso. Los tres de nuevo juntos. exactamente, el rey y sus alas. Pero mira, Exacto. voy a romper una lanza a favor de Chopper ahora mismo, ¿vale? Vale. Ya sé que esto no es muy habitual, pero recordemos una cosa. En el arco de Whole Cake, ¿vale? Big Mom estaba persiguiendo a los Mugis y hay un momento en el cual con Prometeo era la espada. Prometheus. Con Prometheus le pega un espadazo y Chopper para el espadazo de Big Mom con las garras estas. Con el Monster Exacto. Point para el ataque de Big Mom. Ojo. Exacto. Entonces, Chopper tiene bastante fuerza, lo que pasa es que está con auténticos monstruos. Y luego después, claro, viene Jinbei y ya dice, quita gorda, pa, y la revienta. Pero Chopper no es flojito de fuerza. Y Queen, cuando peleó contra Chopper, también le pegó buenas leches. Sí, Lo que pasa es sí. que volvemos a lo mismo. Queen era digamos, el segundo al mando de la tripulación de los Piratas Bestia, que tampoco era un Mindundi. Correcto. Entonces, Correcto, sí, sí, sí. joder, no creo que Chopper se quede quietecito ahora y deje que simplemente se lleven a los niños. No, Algo Chopper tendrá no. que hacer. Chopper va a hacer algo y también yo confío en lo que siempre te he dicho. Los Mugiwaras, nos guste o no, Jan, tienen que tener su pequeña subida. O sea, esto Sí, era su un debate decimito. que ya sabes que antes lo teníamos también con Javi y tal, con el tema lo del Power Up, que dice todo el mundo que la gente es muy pesada con el tema del Power Up, pero es cierto, Jan, que tienen que tener un Power Up. Son Para muy lo que pesados se con el viene. Power Up en One Piece, pero en Dragon Ball Daima no, ¿verdad? Sí, En fin, muy pero aparte. bueno, deja Dragon Ball Daima por un lado, que estamos Es que me has cocido mucho, perdona. Pero plenamente con sí, One Piece, volviendo a lo bueno que es One Piece. pero piénsalo que tienen que tenerlo, porque es que lo Eso que es. se les viene encima no es una cosa muy Exacto. pequeñita, o sea, o sea, con los que se van a enfrentar, seguimos con lo mismo, ya se acabó las tonterías, ya son adversarios Exactamente. puros y duros, es que ahora mismo ves, te bajan los caballeros divinos. Y a ver qué, Ujú. si no tienes ni a Zoro, no tienes a Sanji, no tienes a Luffy, y Jinbe le tienes por ahí por otro lado, Robin la tienen leyendo en una biblioteca, todos están desaparecidos y va a ser momentos de, pues, ver a Chopper, ver a Sanami, ver a Eso es. Usopp, o sea que me parece que a lo mejor No también, depender tanto de Luffy, Zoro y Sanji.
Y Eso es Jinbe. lo que tienen que hacer el resto de Mugis. Y Y Jinbe, Jinbe. porque Sí, Jinbe parece pero que claro, está por ahí, pero cuidadito. curiosamente, sí, pero Jinbe curiosamente no es el típico, no lo hemos visto como el típico personaje que sirva para salvar en el último momento. Ojo, me he dado cuenta de eso y es que Jinbe va un poco más por libre en cuanto a sus enfrentamientos. Quiero decir, cuando se enfrentó a Hushu, no era para proteger a otra persona. No, simplemente se lo encontró y dijo, tonto, Bueno, a hacer puñetas. más bien es pelea con los Mugiwaras, o sea, yo creo que no, Sí, sí, o pero sea, no es el salvador de los Mugis. No es que tenga que venir Jinbe a salvar a, pues, a Nami, a Usopp o a Chopper, joder, sino que es bastante le más salvan los mares, ¿no? aspas. Sí, evidentemente. Pero lo que quiero decir es que la figura de Salvador, aparte de Luffy, evidentemente, es más para Sanji y para Zoro. Sí, puede ser, Es a lo que me refiero. puede Y, ser. por ejemplo, en Egghead vimos cuando estaban peleando contra el Serafín S, el de Jinbe, Ujú. veíamos que Robin y Chopper, bueno, el resto la estaban pasando putas, y de repente vino Sanji y dijo, si es que no eres nadie para mí. Sí, correcto, Si es que te puedo reventar si me da la gana. O sea, correcto. así, ahí Sanji sí que ejercía como un salvador, por así decirlo. Y claro, Zoro también ejerce de salvador y Luffy mucho más. Entonces creo que la imagen de Jinbe no es tanto la del salvador del resto de Mugis, sino decir, bueno, pues estoy aquí, pues voy a cargarme al que me toque. Sí, bueno, también. Y como no le cuesta nada, porque realmente Jinbe es una bestia parda, lo que pasa es que no hemos visto nada de su poder, pues así pasa. Correcto. A lo mejor Equipo lo en Jinbe vemos, ¿eh? también. Ojo, a lo mejor lo vemos ya, ¿no? A lo mejor ahora vemos tanto que estamos hablando, pero... ¿Y si Jinbe aparece y dice, quietos, ¿a dónde vais? Sería un puntazo. A ver, yo ya te lo he dicho, mi sueño húmedo es con Sanji y también es con Se Jinbe. O avecina sea, yo quiero ver batalla. mucho más yo quiero ver mucho más de Jinbe, evidentemente, Vamos, no lo porque dudes. realmente es lo que dices tú, a Jinbe no lo hemos visto sudar, quiero que sude un poquito en Elbaf. Solo lo hemos visto con el Aparte de que combate por de Ace. ser un pez siempre está húmedo, me da igual, pero quiero verle sufrir un poco. Solo lo vimos con Ace. Y ya está. Bueno, y Y tampoco lo vimos porque eso es un cómic aparte. sí, claro, efectivamente. Entonces, realmente no cuenta como tal. Joder, yo ya tenía líos, te decía, te iba a preguntar, ¿no salió como un flashback de Ace y Jinbe? No, ¿verdad? No, 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 eso es No, lo no, de... era la historia esta Es que la dibujó historia de... Boichi. Sí, 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 Exactamente. correcto, correcto. Que es una pasada, no te digo que no. Correcto, Y, estuvieron joder, 3 días, estuvo ¿no? 3 días. 3 días dándose de tortas Jinbe y Ace. O sea, que esa es otra cosa, otra lanza a favor que rompería a favor de Ace. No era un debilucho, no Eh, era una persona que fuera flojita. cierto. Entonces la gente muchas veces dice, joder, es que por culpa de Ace se vino todo Marineford. Ya, bueno, pero es que Ace tenía, tenía el permiso de Shirohige para ir a por Teach. Lo que pasa es que no sabían que era tan sumamente bestia y tan borrico. Sí, y hablando de borrico, fíjate también en la imagen esta en la que Zoro le mete la patada a Loki Oh, es verdad, madre si mía, qué está, punto. si está desvivido o qué es lo que le ocurre, o No, sea, no, es ese como, punto. ¿esto te duele? ¡Pa! Hostia, en la herida que dices, se utiliza cero, ¿verdad? O Vale. sea, es como, sí, Zoro vale, está está como, herido. parece como si estuviese cabreado, tío, últimamente, ¿verdad? Sí, además, si te das cuenta, dice exactamente lo mismo que dice Loki con el tema de los animales. Es que a lo mejor está muerto, pues es su destino. Ha dicho exactamente lo que dijo Loki cuando dijeron, vamos a matar a estos animales que son amigos Bueno, tuyos. Pues es su cállate. destino. Necesita carne. Espera, no te preocupes, que aquí están sus amigos, Que ¿sabes? hay Y 10 Luffy, animales ¿cómo? muertos. Que son Dice que mis son mis amigos, amigos. dice. También. Es un punto muy bueno porque ahí es como que dices, de verdad, parecen un dúo cómico, pero Zoro es el pragmatismo puro. Es decir, me da igual, si se puede tirar de aquí, pues se tira aquí y ya está. Vamos, comprueba si este tío está vivo o las heridas son de verdad. Vale, hostia la herida. Dices, ¿por Exacto. qué? De verdad. Yo también te digo una cosa, yo creo que Zoro está decepcionado con Elbaf porque la ve demasiado pacífica. Ojo. Me da sensación. Y a mí me da la sensación que todos lo estamos viendo demasiado pacífico. ¿Elbaf o Zoro? En general, en Ah, general. Porque todo el a rato te ver, están hablando de que antes era un país donde había mucha guerra, exactamente. muchos Eso es. conflictos y tal. Pero yo Mm, creo que lo que va a venir ahora, te vuelvo a recordar en un capítulo, no se queden por aquí por mucho tiempo. ujú. Todo eso va a implicar a algo. Sí, la advertencia de Luis Arnott, ¿te refieres? Efectivamente. Eso es Mm, una advertencia y eso era anterior
a lo de los caballeros divinos y puede ser por Sí, algo sí. del propio Elbaf. A ver, es un momento de que se agarren a leches, es evidente. Y que Elbaf vuelva a ser el país en guerra que era antes también, porque al fin y al cabo vamos a ver al final, válgame la redundancia, la guerra final. Si Elbaf no entra siendo el país de la guerra en esa guerra, no tiene sentido. Exacto. O sea O que por sea, eso te digo, que que hay que tienen que andarse volver con a mucho armarse. loro. Claro, tienen que volver a armarse y yo creo que es cuando Zoro va a decir, esto sí es el Elbaf que yo quería ver. O Esto sea, sí. aquí sí que hay, aquí cañita, es lo que me mola a mí. Oye, y por cierto, ya que te gusta lo de la caña, a mí también me gustaría recordar a toda la gente que nos vea en diferido, porque la verdad que hoy el chat está bastante... Sí, hoy bas- están un poco tímidos. está bastante parado. Recordar que por favor os suscribáis a nuestro canal, que le deis un Eso fuerte es. like y que activéis esa campanita de notificaciones, pues precisamente como para días como hoy, para que no os perdáis el directo, que sí, que lo Sí, sabemos, es un directo un poco... Vamos a llamarlo ya un poco extraño porque no es en nuestro horario habitual, que ya sabéis que sí. vuelvo a recordar, nuestro horario Culpa mía. habitual son por las tardes, sábados y domingos. Exactamente. Eso es. Seguramente, y ya lo voy adelantando, a no ser que Jan no pueda, un inconveniente, domingo que viene vamos a tener un directo reaccionando el siguiente capítulo porque tenemos Exacto. otro La capítulo. semana que viene hay capítulo. El domingo por la Dice M, tarde. Sí, dice MRN, tema Sanji, Zoro, entiendo. Quizás el problema es que muchos no han entendido la manera de Oda de engrandecer a Sanji. Desde nuestro punto de vista se ve débil por ser sentimental y en Japón se ve diferente. Perdón que voy yendo con retraso de 6 minutos. No pasa ni no pasa media. nada. Pero creo que, creo que en ese punto también tiene mucha razón MRN. No sé exactamente qué significan, así que te voy a llamarte de momento así por esas siglas. Creo que tienes mucha razón en el sentido de que a Sanji lo ven como alguien débil porque es alguien que se deja llevar por sus sentimientos y que Zoro es mucho más seguir el camino del Bushido, el camino de la espada, que es lo que importa. O sea, sí, creo que Oda ahí hace muy buena referencia, la verdad. No, pero es cierto, sí, claro. La diferencia de los dos personajes también es muy curiosa. A la vez que recordemos que para mí son los mejores amigos, ¿eh? O sea, Por supuesto. Zoro y Sanji, vamos, los mejores amigos sí o sí. No hay Hombre, duda alguna. si no fuese así, Sanji no le hubiera pedido a Zoro de que si se iba de madre se lo cargase. Exacto, Eso es evidente. O sea, eso es exacto. evidente. Además que es como, ¿cómo decirlo? Como si tuvieras un hermano un poquito más pequeño que tú, que sabes que te vas a dar de tortas con él mientras mamá no venga a partirte la cara cuando le has hecho demasiado daño, pero que si le hacen algo a tu hermano, tú revientas a quien haga falta. Exacto, correcto. Que Eso es es. lo que mola. Eso es. Entonces, Bastante curioso, pues, pero es lo que te digo, también son momentos, yo creo, de Sanji. Son momentos de Sanji. Yo creo que Sanji es sí. hora de verle a él dar su cerita, ¿no? Como, ¿verdad? Sí, a ver, yo lo he pensado muchas veces en cuanto al tema de las llamas y todo eso de Sanji. Al principio lo vimos con eso, con las llamas naranjas. Luego ya es cuando utiliza las llamas azules. Y creo que el siguiente punto de llama tendría que ser ya una llama blanca absoluta. Porque creo que es o mejor me lo pones, una llama negra. Porque si al principio era Kuroashi, es decir, pierna oscura. Ujú. Estaría guapo que tuvieran las llamas negras. Sí, modo Naruto con el Amaterasu, no te voy a decir que Tú no. lo dijiste, Pero Jan. sí, así, lo dije. Sí, lo dijiste, lo Ah, pensaba dijiste. que te había comentado en Petit Comité a ti nada más. No, no, Oh, no, qué mala directo olla. para atrás lo comentaste, pero recuérdalo también Ah. para la gente que ahora mismo te está escuchando, eso es. Sí, a ver, yo comenté que el tema de las llamas de Sanji tenía que ir en evolución también, porque claro, al principio con el cuerpo normal que tenía, las llamas que tenían eran eso, unas llamas pues naranjas, normales, y que tienen que ver con un nivel de, ¿cómo decirlo?, de calor de la llama menor que el que, por ejemplo, es una llama azul, o por ejemplo, si seguimos subiendo una llama blanca. Y que el último, digamos, power-up de Sanji pudiera ser un poco al modo de Naruto, lo que es llamas negras. Llamas negras como las que veamos, si habéis visto en Naruto, de Amaterasu, que son llamas que nunca llegan a extinguirse. Exacto. Entonces, o bueno, también en Bleach lo podéis ver el tema de las llamas y tal, porque, un pequeño paréntesis, si habéis visto Bleach, sabéis que el capitán Yamamoto, bueno, el más fuerte de todos, su Bankai era, no voy a hacer... Si hay spoilers, os aguantáis que lleva Bleach años. Su Bankai era o llamas de la leche o una llama o una pequeñísima espadita que era como un tizón, pero que destruía todo por fuego.
Entonces, la referencia a que las piernas de Sanji fueran negras de llamas negras me parecería la leche, la verdad. Sí. Eso sí, Tío. al estilo Oda, nada de copiar Naruto, nada de copiar Bleach. Oda no es mucho de copiar, Jan. Tomar No, referencias, sí, todo lo que tú quieras, en plan de eso, dar detalles de alguna idea y de cosa. inspirarse en personajes Efectivamente, también. de inspirarse, sí, pero el tema de copiar, no, eso no va con No, Oda. fíjate, el otro día estaba leyendo y había no sé si era un hilo de Twitter, no sé qué leches, que decía que es que Oda copia todo, copia personajes, copia no sé qué. Digo, vamos a ver. Es Twitter o X, si lo quiere decir así, no voy a decir nada, pero creo que hay que ser muy poquito inteligente para Ujú. decir que Oda copia. No, vamos a ver. Oda te puede sacar personajes que están inspirados en algo, pero no va a ser nunca una copia de un personaje. No, Lucci, sin ir más lejos, es una copia de Harvey Keitel, pero Harvey Keitel ni de coña va a hacer lo que hace Lucci. O sea, exacto. una cosa es que se parezca y que tome referencias. Django el hipnotizador, o sea, que es que caminaba igual que Michael Jackson, pero eso no quiere decir que ataque bailando. Exacto. O sea, son referencias, tampoco. Son referencias y Exactamente. punto, ¿sabes? Entonces dices que va a copiar Oda, por Oda tiene un favor. estilo único y propio, ¿eh? Exacto, Vamos. O sea, exactamente. no hay más. No hay más. Y además es que me parece lo que tú dices, único y bueno, Sí, además. sí, por Hay supuestísimo. gente que dice es que no dibuja muy bien. ¿Quieres irte Pues de nuevo mira, al último panel, prácticamente, hijo mío? no, en el último panel y ahora mismo en el panel en el que nos hemos parado aquí. Sabes que Exactamente. es justamente cuando llega Luffy con Zoro y tienen la llave y aparece Sí, Loki todo envuelto, bueno, cerrado en Kaorioseki, ¿sabes? Y sí. por detrás tiene a su Ragnarik. ¿Es Ragnarik, no? ¿O Ragnir? Ragnir. Na- Ragnir. Ragnir. Mira, Eso es. cuando leí el otro día lo de Ragnir, lógicamente estaba pensando en el arma, pero también dije, mencionando eso, menciono al Ragnarok. Sí, Digámoslo se así, me es asemeja decir, muchísimo, ¿sabes? A que algo tiene que ver todo esto con el tema de este encontronazo. Que, sí, bueno, este encontronazo, ¿no? De tanto que se va a desatar el de Ragnarok. cómo Elbaf se va a ir a hacer puñetas supuestamente entre fuego y trueno, Pero es que fuego y rayos. más bien yo pienso que el BAF no es que se vaya a hacer puñetas. Es que lo que va a pasar es como en Guano, lo que dentro de poco va a ser de abrir las puertas. El BAF Ujú. va a abrir las puertas. O sea, ¿tú crees que Elbaf se va a abrir al mundo como se iba a abrir Guano? ¿Mm? Efectivamente, pero no es que se vaya a No abrir al sería un mal mundo, es que punto. más bien el BAF en sí se va a estar preparado para la batalla. Es que tiene que prepararse para la batalla. Se tienen que dar cuenta. A ver, yo si fuera. No soy adivino, pero ya sabes que me encanta elucubrar y pensar. Creo que estaría guapa la frase de: si la guerra ha llegado a Elbaf responderá a esa guerra. O algo así, yo qué sé. Sí, La típica frase del grandilocuente que Señor de suelta los algún tipo Anillos. random. Sí, También, típico también. de los Rohirrim, ¿no? De la cara, Exactamente. ¿sabes? Si quieren traer la guerra a Elbaf, Elbaf les llevará la guerra a ellos. Algo así. Porque tengamos en cuenta además que es muy similar al Las Señor de los almenaras han Anillos. encendido. Sí. Y Rohan, Gondor pide ayuda. y No Rohan nos desviemos. responderá. Muy bien. No nos desviemos, No, tío. pero un buen punto, buen punto, oye. Sí, a ver, pero que si alguien llega nuevo aquí y nos está viendo, están diciendo, este par de frikis hablando del Señor de Por los Anillos. supuesto, para eso es el camarote Sí, de la verdad Roger. es que sí. Hablamos de todo. O sea, Eso es, si el otro día estamos hablando de Lovecraft. eso O es. sea, es que ya es multifriquismo al extremo. Pero bueno, A lo que volviendo a lo que íbamos. estábamos hablando. Y es el tema de Elbaf, ¿vale? El tema de que Elbaf se tienen que estar preparando para la guerra, porque por mucho que ellos digan, si se abren al mundo, como tienen que abrirse, tienen que saber pelear, porque Sí, siempre habrá alguien que quiera tocarle las narices. exacto, exacto. No hay más, no hay más. Entonces, dices, mira, que se líen ahora a guantazos contra Loki, se tiene que dar, es cierto. Que por cierto, justo en el panel que estás, me hacía mucha gracia esa página porque, claro, hay un momento en el cual llega Luffy con la llave, ayúdame. Y claro, ves a Zoro que dices, vale, eso está hecho con Kairoseki, porque si no recuerdo mal, la imagen que tiene Zoro justo aquí abajo es un puff, que es que Luffy ha caído al suelo. Y que dices, es como Zoro, venga, vale, ya has hecho el monger, ahora tendré que hacerlo yo. O sea, Exacto, me encanta ese punto. exacto. Y venga, te vuelvo a preguntar. Loki, Bueno, ¿tú piensas que va a terminar ayudando a los Mugiwaras o que Loki va a ir por su camino?
Hoy la va a liar parda y va a tener que, vamos, Luffy va a tener que hacerle un KO. Diría que ambas cosas. Es decir, Loki va a decir, venga, va, voy a ayudarte, Mugiwara. Y va a tener que estar el resto de la gente diciendo, "Ch, ch, no la líes, ch, ch, no la líes, ch, ch, no la líes, no la líes, no la líes, no la... Moreno. Pero al final va a acabar ayudando a los Mugiwaras. ¿Tú Van no a te lo tener que tener imaginas al lado de mucho Harrodin? cuidado. ¿No te lo imaginas en un futuro al lado de Harrodin? Yendo a ayudar a los Sí, pero por Mugiwaras. el mural, ojo. Me lo imagino a lo de Hatsudin porque Yo... lo veo en el mural a Loki delante y a los gigantes detrás. Exacto. Entonces, O sea por que... eso me lo vería peleando más o ¿Quiere menos igual. decir que entonces Loki va a terminar siendo el rey del buff? Porque él quiera, no. Porque No porque lo va a considerar aburrido. es que Porque va a Harrodin, considerar que es más. Sí, el trono es de Harrodin. claro, el trono es de Hatsudin, pero es que además Loki va a decir: me voy a quedar aquí aburrido en el trono cuando puedo darme de madrazos con alguien por ahí fuera, Cuando me a ver puedo si hay ir alguien más fuerte que yo. cuando me puedo ir de aventuras Exactamente. con los Mugiwaras. O sea, ya a mí me da la sensación de que Loki no ha salido en la vida de Elbaf. Y que precisamente por eso es por lo que estará pensando el día de mañana si lo sueltan. ¿Me voy a estar perdiendo todo lo que hay ahí fuera? ¿Con Lola fue Ni de dentro del coña. buff? ¿Fue porque Lola estuvo en el buff? ¿Eh? Con lo de Lola. ¿Fue porque estuvo en el buff? Sí, ¿no? Yo creo que es que fue Big Mom allí a Elbaf por el tema Vale, de cierto, hacer sí. alianza con los gigantes y fue Lola y Loki le dijo, oye, ¿quieres ser mi...? Y dijo otra, "Nope". Vale, Que hay vale, que tener vale. mal gusto, como ya he dicho muchas veces, para tremendo jamelgo, macho. Joder. O Sí. sea, por favor. Tú no te Es... has visto uno así en tu vida, Lola. No tienes gusto ninguno. Bueno, no sabemos a ver cómo era antes Loki, ¿no? Sí, a ver, si luego después se hizo ahí con un gimbro para ir al gimnasio y ponerse mazao, vale que vale, Esta pero no imagen, creo te yo, lo no prometo, creo yo que eso estuviese esta siendo así. imagen a mí se me ponen los pelos de punta. Yo no sé qué opina el chat, qué le parece el chat, sobre todo con esta imagen, qué es lo que creen ellos que va a pasar con el tema de Loki. A mí me gustaría también conocer las opiniones, como por ejemplo MRN Sí. ahora que nos ha escrito y tal. A ver si ese chat que por favor que comente ¿Qué algo. opina de esa montaña gigantesca que es lo que he levantado? Y sobre Madre todo, mía. me gustaría, Jan, volver a recordar a la gente otra vez de nuevo, Ujú. suscribiros al canal para los que Eso no es. estéis suscritos, que nos hacéis una ayuda bastante, bastante grande. Sí, exactamente. Además que en estos canales chiquititos anda que nos nota cuando alguien se suscribe. Es Por como, ¡guau! supuesto, ¡Otro más! ¡Guau! ¡Otro más! O sea, siempre. parece una tontería, pero nos damos cuenta de todo. Todos, 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 todos. Todos los que Exacto, se van suscribiendo los vamos viendo. exacto. O sea, y, joder, se agradece, la verdad. Se A ver, agradece mucho. ojalá que, bueno, ojalá no, a ver qué opina el chat, que nos comente. Que por cierto, no Y sé si impresiones también que nos den de este capítulo, qué les ha eso. parecido, incluso que nos digan qué creen que va a pasar ya en el 1142. Si yo, por ejemplo, hay veces que, bueno, hay veces no, es que viendo todo esto, cuando dice lo demás te vale que sueltes al Ragnir, muchas Ujú. veces es que lo veo, ya te digo, como que se va a desplomar. Como, ala, he tenido mi mega presentación, voy a dar un paso hacia adelante y ¡pum! Y ya. Y cayó, que por cierto, el Ragnir se ve justamente aquí en los pies de también del propio Loki, ¿no? O es... Si ves tiene el mango, que es para echar así la mano para atrás y El mango lo cogerlo. tiene, pero entre las piernas, esto que tiene aquí, entre cadenas, ¿no puede que sea él? No, no. Me da la sensación de que el Ragnar está enganchado en la tierra, porque cuando lo Sí, vimos la primera esto vez, no tiene nada que ver aquí. no, no, no. Vale. Claro, como te digo, cuando lo vimos la primera vez lo tenía atravesado aquí en la espalda. Mira, Entonces, Luis Harris dice, tengo presentimiento que Loki se va a desplomar, como dices, totalmente. Yo también, es que lo pienso. Yo pienso que va a hacer ahí su tira algo y se heroico. cae. Exacto. Ah, vale, MRN, me llamo Marina, de ahí Perfecto, MRN. Marina. A mí me encantaría un power up de los Mugis porque aún se ven súper lejos del nivel. Correcto, Sí, es cierto. O correcto, sea, es muy necesario ese power up y que se dé lo antes posible porque. Joder, pero correcto. sería un buen punto lo de coger así, coger el martillo y decir, os voy a reventar a todo y caer de boca. Es que también, Muy a buena, ver, si Luis. es que la ha dejado, si Samro la ha dejado ya tiritando, por favor. Bueno, Samro no, ha Y no, sido y Gunko. no porque haga frío. No, no.
Los dos, Los dos, porque eso es, sí es verdad, Funko le ha estado Samrock. dando de leches con las flechitas, Con los perros pero luego estos. Samrock le ha pegado el espadazo final con Cerbero. Eso O es. sea, no es cuestión de poco lo que se ha llevado de ese tipo. Eso Que es. por cierto, una cosa, chat, ¿habéis visto el color spread de la portada nueva del manga de Elbaf? O sea, yo me imaginaba a Loki rubito, pero ¿qué os parece el color que le han puesto así en rollo moradito en el pelo? ¿Creéis que tiene que ver con el hecho de lo que se dice que tiene la fruta de Fenrir o va por otro lado? Yo creo que sí, la va a tener, ¿eh? Y además el tema de lo de las garras que vimos en los anteriores Exacto. capítulos, que además nos lo dijo también a una persona aquí por el chat, nos dio ese detalle, ¿te acuerdas, Jan? Sí, Que sí. esas zarpas que se La ven marca de ahí, garras esas, sí, la sí. marca de garras también puede decir mucho, ¿eh? Hmm. Que me hace mucha gracia, el otro día leía, no sé si era un TikTok o un vídeo que vi, dice, ¿y si realmente las marcas no fueron dejadas por Loki, sino que fueron dejadas por Harald? Digo, ¿cómo? Es que, a ver, ¿Cómo? O es que sea, también se habla mucho, me dejó el culo torcido durante un momento diciendo, ¿pero qué? es lo que te he dicho, es lo que te he dicho, Jan. Es que estamos siempre, bueno, todo el mundo. Yo cada vez como que tengo algo más claro que Loki no es tan malo como lo pintan. No. Simplemente es un liante, porque es un liante, está zumbado, es un A Doflamingo ver, 2.0 por un lo del poco tema de la cara. psicópata, Sí, es está, cierto. está un poco zumbado, Hmm. pero de verle ahí como que sea el villano de todo, algo va a tener, bueno, si por algo nos Hmm. ponen el mural. No creo que... Entonces, ¿cómo le va a perdonar el buff? ¿Y si el tipo Exactamente. este de la espada en la cabeza, te lo digo, termina hablando? Hmm. A ver, es el que estaba ahí para verlo todo. Es Y que... dijo, no, Loki culpable, Loki culpable. Pero porque también es lo que dices tú, era un cabeza de turco bastante obvio y evidente. Y lo de la espada, Entonces, es que te lo vuelvo a repetir. ¿Y si esa espada se la clavó Harald? es posible, sí. Para de... Que fuera. Cállate, que te he pillado. Sí. O sea, tú lo que dices es que el rollo de que estuviera Loki hablando con Harald y llegara Jarul o Harul, como se diga, y se enterase de algo que no tenía que enterarse y Harald dijera, toma, pa, Espadazo, entre los claro. ojos. Eso es. Claro, y que Loki dijera, pero vamos a ver, qué has hecho? Y que Claro. se pusiera a darse de madrazos y Y ya se cargaran al el resto de la otro gente, estaba inconsciente, luego se levanta y dice, ¿qué ha pasado aquí? Ha sido Loki. ha sido Loki. La Porque era calidad. el único que estaría en pie, realmente. Y sin embargo, Loki estaría diciendo como si no he hecho nada. Se podría dar Pero, esa posibilidad, ¿eh? y que dijeran, pero ¿cómo no vas a haber hecho tú nada si lo estás haciendo tú siempre todo? Es que hay mucho misterio con eso, de verdad te lo digo. Pero Porque es que muchas es lo veces de lo más siempre. evidente es. Uf, Y es lo de siempre, ¿no? Y si el bueno no es tan bueno. Y el malo no es tan malo, ¿no? exactamente. A ver, lo que tiene Oda, por alguna razón, no desconocía precisamente, es que al final los malos nunca son tan malos. Excepto cuando te das cuenta de que son unos grandísimos hijos de su mala madre, como los de Gorosei, Sí, evidentemente. claro, Que lógicamente. eso no es que sean malos, es que no merecen ni existir, Bueno, siquiera. también Arlon, perdona que te diga, yo Arlon. Arlong, Arlon también se joder, la tengo muy jurada de todas las Carlos, atrocidades que hizo. sí, Sí, Charlos y tal, sí, hay algunos, Orochi, ¿sabes? Doflamingo. Doflamingo, Doflamingo, otro ¿sabes? picópata, la verdad, otro Que pájaro de Doflamingo es psicópata. lo que te vuelvo a decir. Es el único, fíjate, porque Arlon sí que lo veo un poco más capaz de haber recapacitado y tal en Impel Down o en lo que sea. Pero Hmm, Doflamingo sí que le veo quizás más bien un poco muy raro para que termine ayudando como tal a los Mugiwaras. A lo mejor puede que vaya por su propio, ¿sabes? Por su propio interés y que haga cosas que Como beneficien, Crossbill, parecido. claro, que beneficie a los Mugiwaras. Pero Hmm, eso de verle a un exacto. Doflamingo ayudando como tal o uniéndose en una batalla final, todavía me cuesta Mm, de verlo y más sobre todo él por la posición que quería del tema de los Tenryubitos y todo esto. Yo creo que eso solo sería posible si realmente puede sacar tajada de ello. En el sentido de decir, vale, sí, os voy a ayudar, pero ¿qué me llevo yo a cambio? Exacto. Entonces, eso sería. Así sí que sería como Doflamingo pudiera hacer algo. Además que ya sabemos que Doflamingo sabe cosas. Muchas. Sabe Exacto. incluso del tesoro de Mary Joyce y demás. Entonces, ojo. Que por cierto, estaba pensando el tema de lo de la marca que tienen estos, los caballeros celestiales y tal. Se decía por ahí que con la marca IM te puede controlar y todo eso y te puede dar los poderes que tiene.
Creo que no estoy de acuerdo en eso. Creo que realmente el poder de Im lleva a esa longevidad. Es decir, el poder de Im para con los del Gorosei, aparte de darles el poder que tiene, es mantenerlos jóvenes. Y en el momento en el que, digamos, se quita ese poder de Im sobre el Gorosei que sea, la muerte le viene, pero porque el tiempo se le echa encima. Creo que está viviendo del tiempo prestado de Im, que sí que tiene esa inmortalidad. Sí, pero es que, pero ¿cómo es posible eso? Porque Im yo creo que está claro que lo que le pasó es que tiene el poder de la inmortalidad de la fruta de Eso Low. es. De la fruta de Low. Como lo mismo te sigo diciendo que Low va a ser el detonante para poder hacer que Im sea mortal de nuevo. Es decir, un sacrificio incluso propio del Que propio igual que Low. puede dar la mortalidad, la quite, La ¿no? quite, pero siempre y cuando el usuario, como viene siendo Low, caiga. Casque. Puede ser. Efectivamente. Que se podría Dice, dar. Sí, sí, y dice Luis Harris, al estilo Crocodile que se unió con ellos en Impel Down. eso es. Efectivamente. Eso es. Es decir, igual que Crocodile, Doflamingo solo se uniría a una batalla si realmente le viene al bien para algo. Exacto. O sea, o Mihawk, por ejemplo, que está ahí para que lo dejen en paz, el pobre hombre. O sea, Sí, 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 en sí. ese aspecto yo creo que sí que sería cuando se puede dar esa colaboración de Doflamingo. Ujú, O porque le interesa o porque vaya a decir, me vais a dejar a mí un puesto de lo más alto. O exacto. sea, un nuevo regente, si vais a organizar un nuevo orden. Que seguramente luego dirán, venga, tonto, ¿ande vas? Quita de medio. Además, te lo vuelvo a repetir, a mí me hace mucha gracia porque el Loki, la expresión de la cara es muy parecida a la de Doflamingo. Con el tema de lo Sí, de la lengua y tal, es muy eso parecido. es. Y vamos a decirlo, el pelo. El pelo que es medio Sí, rosado y tal, es muy parecido exacto. como si fuese el propio Sí, hace Doflamingo, mucha ¿no? referencia a Doflamingo, es decir, en el sentido del carácter quizá, de que no le importa engañar ni nada de eso. Pero claro, en este caso Doflamingo tenía engañado a todo un país y en el caso de Loki todo un país ha sido engañado para joderle a él. Correcto. O sea, es como las dos caras de una misma moneda. Lo que pasa es que mientras a uno le ha ido de lujo, a pesar de ser un psicópata, el otro, por ser un psicópata, es cuando le ha ido mal la cosa. Y ojo, también de Loki, Uy, también tenemos que ver, Jan, por qué le llaman a él, por qué él se autoproclama el dios del sol, ¿eh? También te lo digo. importante, Porque importante. mucho estamos hablando con el tema de Fenrir, pero Mm, por él se autoproclama dios del sol. exacto. O sea, ¿qué tipo Buah, de fruta puede que tenga? claro. Es decir, yo, por ejemplo, ¿te acuerdas que te dije que a lo mejor tenía la fruta de Surtur? Sí, Una modelo litológica modelo Surtur, y que porque Surtur era fuego y tal, otra vez el fuego, ya estábamos que ya estamos con ese tema, que también te digo, si realmente llegas a tener la fruta de Surtur y tuviese también el Ragnir, ahí es cuando se cumpliría también la profecía que ha dicho antes Ripley de que el enemigo de Elbaf es el trueno o el rayo y el eso fuego, es. Jan, porque un segundo, estaríamos combinando, ahora vengo, un sí, segundo. vale, no te Un segundo. preocupes. Esto lo comento con el chat y si me lo quieren comentar, estupendo, no pasa nada. A ver qué opináis vosotros de esto, ¿vale? Si habéis visto, por ejemplo, la película de Thor, Ragnarok, ¿vale? Sabemos que existe la figura de Surtur como aquel que organizaría el Ragnarok, que, bueno, manipula el fuego y toda la mierda esa. Pero entonces, claro, es decir, tú piensas que ahora que cogió el Ragnir, que supuestamente es el trueno de hierro, ya tendríamos por esa parte lo que es el trueno o el rayo, como decía Ripley, que es el enemigo de Elbaf. Pero aparte de eso, también si tiene fruta de Surtur y puede manipular llamas, estaríamos hablando de cómo ese enemigo natural de Elbaf sería Loki, porque estamos hablando del fuego y del rayo. Es una fumada, lo sé, pero quiero que me digáis vosotros qué opináis con respecto a eso. Y ahora leyendo a Marina, a mí el personaje de Loki me flipa. Me da cosa escribir, porque voy tarde. No pasa nada, Marina. O sea, tú escribe lo que necesites, todo el chat puede escribir lo que necesite, que nosotros leemos y respondemos. Y la verdad es que sí, el personaje de Loki es una auténtica pasada. Una pasada cómo está hecho y seguramente cuando nos terminen de comentar toda la historia de Loki vamos a fliparlo muy, muy fuerte. Muy fuerte. Y aquí viene mi compañero de nuevo. Estaba Sí, respondiendo a lo que ha puesto Marina,
¿vale? Que Sí, dice que le da cosa escribir porque va tarde, pero que no importa, que nosotros efectivamente. respondemos. O sea, si. A ver, tengamos en cuenta una cosa: aquí no hay una estructura. O Eso es. sea, aquí la cosa va como, wey, ahora saltamos aquí, ahora vamos aquí, y ahora de repente nos ponemos a hablar del Señor de los Anillos o de Alien, la película de Alien. O sea, somos así. O sea, no. Exacto. Aquí friquismo hay para todos los gustos, para todos los tamaños, para todos los sabores, todos los colores, todo lo que queráis, todas las historias. Y además. Si me estoy leyendo el manga de las 100 novias, o sea, no, no aquí vamos así. Este es el nivel. Y además que es lo que siempre decimos, que la participación vuestra es, vamos, lo más importante. Que nos deis Eso es. mucha conversación y que soltéis también los puntos de vista vuestros, que es Exactamente. imprescindible eso. Y también Ujú. pues, recordar, Marina, no sé si lo estarás, pero bueno, vamos a aprovechar para decirlo, que si no lo Eso estás, es. para que por favor lo hagas, que te suscribas a nuestro canal, al igual que Luis Harry, lo mismo, que si no lo estáis, por favor, Ujú. suscribiros al canal y darle un me gusta y Eso así es. nos dais un fuerte apoyo. A Claro. ver, que Y dice, lee si quieres. presiento que Loki tiene los poderes del rayo fuego y por eso en gran parte el temor de los gigantes en el BAF. Claro. Puede Es ser. que, Emac, cuando estabas tú, Surtur, cuando te has tenido que salir un momento, exacto. He vuelto a sacar el tema de Surtur. eso Y es. ahora, teniendo la fruta de Surtur, que es el dios del fuego o del sol, y teniendo el Ragnir detrás de él y que puedo utilizar, que es el trueno de hierro, eso entonces cuando se puede convertir en el enemigo natural de Elbaf. Correcto. Te lo doy. Entonces sería un Yo creo, puntazo. yo creo que efectivamente estamos pensando. Muchas gracias, Luis. Muchísimas gracias, de verdad. Que se ha Muchas gracias. suscrito. Eso es Así da que. gusto, ¿ves? Me encanta. Exacto. Así da gusto, desde luego, que a lo que Sí. vamos, que es cierto. Por ejemplo, ahora las papeletas las tiene mucho más que salgan de. Vamos, que tenga la fruta de Surtur y que no tenga la de Fenrir. Mm. Porque es lo Pero, que te ojo, digo, él se autoproclama Dios del Sol. exacto, No se puede exacto. transformar en un lobo ni nada de eso. ¿Verdad? Mira, ahora ha aparecido la suscripción en el chat, qué bueno. Me encanta. Es que, claro, a ver, Surtur podría tener garras también, te lo digo. O sea, no tiene por qué ser solamente un lobo que tenga garras. Además, si no recuerdo mal, los lobos tienen 4 dedos, no 3. Pero a lo mejor eso yo y como mola la animación del... Me encanta. Pero lo que voy diciendo es, no tiene por qué ser un lobo porque se hagan las 3 garras, también es cierto. Lo que pasa es que, claro, en la cultura popular, ya incluso hablando de Lobezno tiene sus 3 garras, entonces siempre lo hemos visto de esa manera. Pero, joder, nos están diciendo Fenrir. Como no sea Fenrir, siendo como es Eiichiro Oda, o sea, porque vamos a ser sinceros, chat, Eiichiro Oda nos escucha, ¿vale? Eiichiro Oda escucha el camarote de Roger y cada vez que decimos una teoría, dice, mierda, me han pillado, voy a cambiarlo de otra manera. Sí, Porque claro. si Oda hiciera lo que realmente quiere hacer, todo lo adivinaríamos. ¿Qué os Bueno, apostáis? hubiésemos terminado el One Piece hace tiempo, ¿no? Bueno, si Oda hubiese eso, no, más bien si nosotros hubiésemos, ¿no? Tomado la palabra, pero Yo te lo juro, tengo miedo de sacar la teoría completa que tengo de One Piece porque el capullo de Oda va a decir, mierda, me han pillado y va a cambiarlo. bueno, pero está muy interesante, eso sí que. Y, Sí. y lo mismo, antes de nada, para la gente del chat, Así sobre que lo todo para, mira, para Marina, para del Discord. Luis y para toda la gente que nos esté viendo y que, bueno, que sí, que también participen en el chat. Tenéis el link en la descripción y también hemos creado una comunidad en Discord del camarote de Roger que también os Ujú, podéis unir perfectamente y ahí podemos estar hablando y tal y comentaremos por los próximos directos y vamos subiendo nuestro contenido, ¿vale? Y que nos tenéis ujú. ahí en el resto de redes, ¿sabes? Tenéis Eso el es. link de la descripción allí. Ahí estamos. Que a lo que vamos Se con nos ha ido Loki. la olla, ¿no? Estábamos hablando del tema de Ragnir con Surtur y demás. O sea, a ver, hay una cosa que me pregunto ahora que estamos hablando precisamente de esto y me lo he preguntado desde el momento en el que vi a Loki, ¿cómo lechugas se les ocurre atarlo con el martillo al lado? O sea, ¿qué clase de idea era esa? A lo mejor en la cabeza de alguien sonaba de maravilla, pero ¿en qué momento dijeron o pensaron que hacer eso, dejar a una bestia parda al lado de un arma era buena idea? Yo creo que más bien a este tipo le capturaron, o sea, como un rápido. Rápido que vuelve, rápido que se recupera. Yo creo que Sans ahí cogió y dijo, aprovechar ya, Ujú. engancharle, porque si no, yo me voy
Y cuidadito, y dijeron, vale, pues vamos a atarle con el martillo porque así ese martillo lo tenemos controlado. Sobre todo importante, porque esa pieza, Sí, ese martillo debe de tener también un poder, como tú dices, el tema del trueno y tal, claro. O ¿vale? sea, Puede que él eh, pueda convocar como rayos y tal, bueno, al Thor, ¿no? Vamos a decirlo así. claro, a ver, si es un martillo, tengamos en cuenta eso. No lo llamarán Mjolnir directamente, pero ya lo están llamando Ragnir, que es eso, trueno de metal. Claro, entonces es a Entonces, lo que voy. Es a ah, lo que voy. Puede que. Y si esto es como. Te lo diré, como Nami con su. Con su varita. con el Clima Attack, Claro, como el Clima Attack. ¿Quién te dice a ti que este no pueda traer los rayos? claro, o incluso invocarlos, es decir, lo veíamos lo de Correcto, Thor, lo de siempre. correcto. Eh, Entonces es mejor pero es que, tenerlo cerca que no en algún sitio guardado para que alguien lo coja y vuelva a hacer alguna fechoría con ello. hmm, Tú claro, piensa en eso, es mucho mejor tener en las puertas del propio enemigo, ¿no? Tener las cosas controladas que no por ahí dispersas y no vaya a ser que llegue alguien y lo coja. claro, pero es lo que te digo. Es decir, tienes un arma que es muy poderosa y la dejas al alcance de Loki. Quiero decir, aunque la quieras tener, digamos, controlada, yo no la hubiera dejado pegadita a él. O sea, la pongo aunque sea Yo sí un porque está poquito con más alejada. Kauroseki. Todavía estaba con el Kauroseki este. Ya, pero no sé, tío. Me parece que, a ver, los gigantes son un poco más cortitos que la manga un chaleco, honestamente. Si pretenden que esa es una buena idea, dejar una de las armas más poderosas de Elbaf, vamos a dejarla con este, que seguramente no la usa. O también puede ser que con el tamaño que tiene no fueran capaces de A moverla. ver, es Porque que sí, es la única también, explicación que le veo, ojo. también. O sea, es que si no, ya te digo que para mí no tiene sentido que hayan hecho eso. Que no También, sean también. capaces de mover el Ragnir y solo lo hicieran ellos. ¿Mm? Dice, en otro orden, dice Luis Harris, en otro orden de ideas me está gustando esta mayor participación de Zoro. Está muy cercano a Luffy protegiéndolo y hasta luego temeroso con Loki y con Scopper Gavan. Sí, la verdad es que aquí lo que dice Luis es cierto que Zoro está siendo más la voz, digamos, de la razón para Luffy en este arco. Porque creo que a Luffy le pasa un poco como a Usopp, se está dejando llevar por completo. Y al Exacto. dejarse llevar es cuando ya está liando lo que no tiene que estar liando. Entonces, creo que es un buen punto y precisamente lo que decíamos antes, esa especie como de similitud que había entre la imagen de Scopper Gavan y de Riley hablando y diciendo que no es así, y otro que sí es así, que no, que tal, que cual. Vamos a ello. Es Que la un vea ahí. calco, es prácticamente un calco que tiene ese Sí. flashback Scopper Gavan junto con la otra imagen y me encanta, la verdad. O sea, pero es cierto que veo a Zoro mucho más reflexivo. Ahí tienes toda razón. O como dice Zemak, que parece que está cabreado. En el Sí, sentido de, sí. pues vaya decepción de Elbaf, que yo me esperaba guerreros poderosos y me he encontrado esto, unos pacifistas. Bueno, se va a dar, ¿eh? Se va a dar. Yo creo que es lo que Sí, te digo. Por algo, casualmente, Oda nos ha vuelto a colocar a Zoro, a Sanji y a Luffy. Si eso nos es. ponen a estos tres es porque van a estar entretenidos con algo. Porque, bueno, Harrudin, Exactamente. que quizás se vea un intercambio de golpes con el propio Loki, pues a lo mejor se pueda dar, ¿no? Porque al fin y al cabo, ¿no? Harrudin es como el heredero al trono y Loki es quien debería de tener también el trono, ¿no? Claro, Entonces pero es es que el tamaño de Loki es 3, 4 veces mayor que el de Es un Hatsudin, ojo. Noars. Sí, pero bueno, Claro, eso no debería de influir en el tema en el tema de la fuerza, ¿no? Y eso yo creo que claro. más bien con el que lo podemos ver va a ser con Luffy. Como tú antes has Mm, dicho, está muy bien que Luffy con el Gear 5 pueda llegar a la altura de Loki. Yo creo que si lo activa se va a poner a esa altura. Pero sí, antes de eso quedaría muy bien que Loki por algún lado vaya a meter un tremendo puñetazo para todos y que Luffy le pare con su pequeño brazo, bueno, con su pequeño brazo, entiéndeme, sí. con el tema Rollo un de... dibujo animado, Exacto, porque es lo que es. y que le frene por el poder que Mm, tiene Luffy. O sea, un choque de hakis exactamente. así me gustaría verlo, ¿eh? También es cierto, y a lo mejor yo estoy equivocado al menospreciar a Hatsrudin, ¿vale? Porque recordemos que en el Coliseo de Corrida, contra el tipo este de la. Es que no me acuerdo su nombre, porque realmente odié tanto a toda la familia Don Quijote, que es que los odié a todos, especialmente a Dellinger. Pero sí que es cierto que contra el tío este que podía manipular su peso, ¿vale? Ujú. Hay un momento en el que el Hatsrudin
del puñetazo que le pega después de creo que eran 1000 toneladas, Sí. lo levanta aunque se parte todos los huesos del cuerpo y lo revienta contra la Birdcage. Ujú. Entonces, creo que el poder de... Que de hecho, ese ataque o ese puñetazo que mete Hatsudin, otra referencia se llama Gungnir, que era la lanza que tenía el dios Odín. Ojo, se decía que esa lanza nunca fallaba el tiro. Entonces, claro, no Y podemos... perdona, dime. ¿qué aparece en la imagen del mural con Loki? Una lanza. Eso es, exacto. Pero como te decía, no podemos menospreciar la fuerza de Hatsudin porque no es un gigante flojito. O sea, 1000 toneladas creo que eran, no son nada despreciables en cuanto a peso. Y lo levanta de tal manera que lo hace reventarse contra la Birdcage de Doflamingo. Es decir, si tuviésemos que hacer una comparación de poderes entre Dorry, Broggy y Harrudin, yo creo que Harrudin es el más fuerte de todos. Yo diría que sí, pero porque, claro, Dorry y Broggy ya son mayorcitos. Entonces, Hatsudin ha estado entrenando, está un poco en su pick de poder, y Dorry y Broggy ya están un poquito más, ya son un poquito más Más mayores en ese aspecto. puretas. Venga, dilo, más No, puretas. puretas no, más viejos, que leche. Las más carcamales en todo caso, puretas somos tú y yo. Sí. Pero no somos, bueno, yo sí soy viejo, pero tú no. No. Entonces, no, dice que no. Chat, seamos sinceros. ¿Quién parece? Esto me va a salir un poquito. ¿Quién parece más joven, él o yo? Y mirad estas caras antes de responder. Bueno, eso es lo Aquí de menos. al chavalito, ¿no? Te Venga, jode. Jan, En fin, continúa, a lo que no voy. te desvíes, sí. Considero que estaríamos subestimando o infravalorando mucho el poder de Hatsudin si dijéramos que no es capaz de, en un choque de puños, hacerle competencia a Loki. Yo creo que puede que incluso lo comience el Harrudin. Pero es que no sé, tío. Es que de verdad, Jan, es que nos da tanto hype Oda y le encanta al tío siempre, al pedazo canalla. Le encanta siempre jodernos con algo. Y de repente estamos aquí todos diciendo, wow, ya verás, el tercer capítulo encima del manga semanal. O sea, es el tercero que luego habitualmente ya sabéis que hay descanso. Por lo tanto, siempre el número 3, siempre suele ser el de la chicha fuerte. Dices, bueno, ya verás, ahora Loki se ha levantado, va a coger el Kauroseki por lo que sea, se va a partir o se va a romper y se va a meter de leches. Pero es que claro, por otro lado lo piensas y dices, vamos a ver, Samrock y Gunko le han dejado súper mal herido. Le han dejado ya a punto de, pues eso, que estaba que porque Zoro la ha despertado con el golpe, porque si no seguía inconsciente. Se pone de pie el tipo y tú te estás esperando algo. Y a lo mejor coge y hace aquí y árbol va, ¿no? Y cae para... Claro. Me encanta árbol va. Uy. Claro, y sale desparramado y mientras tanto pues ya está discutiendo Luffy con Harrudin porque no, que no hay que ayudarle, que dejarle que... Y que diga Luffy, ni de coña, hay que darle de comer y tal, vamos a llevarle con Usopp y mientras van en esta travesía para curarle con Usopp o al pueblo más cercano, vemos por el otro lado lo que precisamente... es lo que ahora parece que no lo han apartado un poco, que es los caballeros divinos secuestrando a estos críos. Mira, fíjate, te acabo de dar mi predicción del capítulo 1142, Jan. Y bueno, también os lo he dado para vosotros, para el chat. Que lo veo de lujo, la verdad. Pero ya verás como Oda nos ha escuchado y va a cambiarlo. No, hombre, no, venga, Oda, sé bueno. Sí, es lo que te digo. Sé bueno. No, lo que sí que es cierto, últimamente, la que dices lo de Oda, sé bueno, es que nos está dando aquello que estábamos buscando. Por ejemplo, una reconciliación o un reencuentro entre Robin y Saul que no nos hiciera esperar 40 capítulos, eso nos lo ha dado. O sea, que liberasen a Loki también nos lo ha dado. El conocer también el tema de Samrock y todo eso también, porque querían... Honestamente, si Samrock se hubiera ido de donde está Loki y lo hubiera dejado tal cual, ¿no te hubiera parecido un poquito decepcionante no conocer el poder de Samrock? O sea, para mí nos está dando lo que estamos buscando. Pero... ¿hace cuánto que dijimos lo de Luffy contra Scooper-Gavan? Y a ver, pero Jan, pero es que también vamos a hablarlo antes de nada de lo de Luffy contra Scooper-Gavan. Joder, es que si seguía a una velocidad mucho más lenta, si seguía a velocidad Guano, no terminaba One Piece en la vida. Entonces, es normal que ahora sí que tenga que estar pegando el turbo y el acelerador, porque si no, el arco de Elbaf, si no sería, pero 2 veces mayor que ningún otro arco, porque es que Elbaf... Claro, a ver, vamos a seguir con lo mismo.
es que Elbaf es el arco del siglo vacío. Es el arco del Totalmente. siglo vacío. Es que El arco de explicar la historia. Robin acaba de comenzar a leer el mural. Hmm. O sea, porque Esto recordar que mientras estábamos viendo el mural, era Robin la que lo estaba leyendo. Lo de primer Y mundo, Frankie que segundo lo estaba mundo. mirando. Claro, por lo tanto, ahora falta todavía porque aprendan más de qué es lo que ocurrió ahí o qué es lo que pasó en el siglo vacío. Por lo tanto, Robin también se está llenando de información. Eso, que por cierto, me encanta. Perdona. Si en esta trama, o sea, si en este punto Oda va con esa lentitud como nos ha traído hasta Egghead, yo creo, como nos ha ido trayendo hasta Egghead, pues lógicamente no terminaba en la vida. Entonces ahora es normal que te haga capítulos así y te lo vuelvo a repetir. Es que tú bajas aquí y simplemente no bajas, perdona, subes, que estoy yendo en el manga. En esta escena que tú te encuentras aquí, en este panel, fíjate lo que te mete también conversación. Este panel que tenemos donde sale Loki malherido y tal, por un lado, eso lo está empezando a adaptar Oda, está empezando a meter también, ¿cómo decirte? Imágenes horizontales donde está poniéndote un montón de viñetas y tal, donde te tiene que incluir muchísima más conversación de la que se puede dar. Exactamente. Entonces, pero yo lo veo así. Por lo menos sin que resulte excesivo. Eso es verdad. En ese aspecto también hay que decir que el arte de Oda para escribir las cosas es muy, pero que muy, muy bueno. Correcto. La verdad. Pero además es eso que dice, a mí lo que me ha llamado la atención es que va pasando un montón de cosas que luego nosotros analizamos, reanalizamos y sobreanalizamos y se vemos como, vale, os he dejado esto, voy a lo siguiente. Y en ese aspecto quería mencionar también el tema de que ¿cómo dices? Robin está mirando por un lado y leyéndole el mural, Frankie está por otro lado también viéndolo, pero automáticamente yo creo, me hace mucha gracia el tema de que Frankie ha dicho, vale, perfecto, un mural, media vuelta, quiero madera de aquí. O sea, me da la sensación, no sé por qué, de cuando ha caído la rama, que no le vaya a decir la otra, coge madera de ahí si quieres para hacerte un árbol, un barco que diga. O sea, ¿tú te imaginas un barco de los Mugis del tamaño de una aldea? Sería un puntazo. Un puntazo. Puede ser. Como también puedo ver a Frankie hacerle un barco a Loki. Que cupiera, sí, porque realmente estaba pensando en lo que tú decías antes de que se llevasen a Loki. A Loki a curarlo o lo que sea, ¿en qué barco? Porque los gigantes, vale, iban apretaditos en esa barquichuela, pero... Tienes que hacer un barco de un Noars con una fruta, ¿eh? Exactamente. Exactamente. Es que es duro, macho. Es que el tema del puto Loki y todo, ya verás, va a ser muy curioso, pero yo creo que sí. Si está Frankie... Mira, si el mural termina siendo la... O sea, si predice esto, ¿no? De que salga el propio Loki, que esté ayudando en la batalla final con Luffy y tal, a Loki se le tiene que proporcionar un barco. ¿Y quién mejor que no? Que esté el propio Frankie y cuando termine toda esta aventura de Elbaf diga, toma Loki, tienes tu barco porque tu sueño era salir de aventuras por el mar, ¿no? Hombre, estaría guay que ese fuera su sueño y no liar la parda nada más. Pero además estaba pensando, para llevar a alguien como Loki o incluso a los gigantes, es que te tienes que crear prácticamente un thriller bark. Claro. O sea, tienes que crear un barco del tamaño de thriller bark. O sea, a ver, no llega a ser casi como los gigantes del Florian Triangle, ahora que hablo de precisamente de thriller bark, pero no tiene que ser un barco pequeño. O sea, eso tiene que poder albergar a Loki y además una despensa con la que poder alimentar a Loki y a Luffy a la vez. Exacto. Es que no es poquita cosa. Sí, entonces, por eso te digo. Claro, por eso estoy todo el rato pensando al principio cuando estaba viendo el manga en el móvil, y era chiquitito, vi que había un corte y digo, uy, pues de ahí va a sacar Frankie seguramente la madera para hacer más grande o el barco definitivo. Pero luego, claro, digo, a ver, si es una villa, a lo mejor no sirve. Exacto. No sé, yo creo que en esa parte, esa rama cortada, no creo que vaya a ser la que te dice Frankie. Sí. Además que es una rama vieja, no creo que sirva. Sí. No sé. Sí. Muchas preguntas. Por eso es que me encanta, porque hay tantos frentes abiertos que no creo que seamos capaces de decir lo que va a pasar. Y si lo somos capaces, luego viene Oda y nos lo cambia. Exacto. Y ya bueno, como para frente, vamos a decir, porque yo creo, ¿no, Jan? Que vamos a ir cerrando el directo de hoy. Me gustaría que si no eres, bueno, que tú me digas
Predicciones yo ya he dado las mías, así que me he adelantado. El burro delante, ¿no? Como que quería, así que me he adelantado a ti. Qué tío. Predicciones y también el chat que si puede opinar también, que Ujú. diga predicciones para el próximo capítulo. Vale, en el próximo episodio yo creo que va a ser Loki va a dar una muestra de su poder y acto seguido va a caer derrotado porque las heridas que tiene no son de menospreciar, ¿vale? Caerá y luego después nos iremos a lo que está sucediendo en el resto de las partes de Elbaf. Veremos un atisbo de lo que está sucediendo en la biblioteca. Seguramente Robin vea a esos caballeros sagrados, ¿vale? Pero no reconozca a ninguno porque no llega hasta ahí. Y que, bueno, veamos otro poquitín de la fiesta entre medias y poco más. O sea, yo creo que va a ser un capítulo y creo que se va a dar ese descubrimiento de los caballeros sagrados al lado de la biblioteca al final del capítulo. Al final del Porque si capítulo, bien ¿no? hay capítulo la semana que viene, no la hay la siguiente. ¿No? O a lo mejor te O sorprende Oda y bueno, a ver, vuelve a quién hacer sabe, a otra lo vez 4 mejor de golpe, ¿eh? eso es, no lo sé. Porque pensemos que también Oda ha metido mucho turbo y también él necesita dar mucho turbo porque entre parones y tal que hemos tenido anteriormente, Es que no hemos cierto. tenido un ritmo muy continuado, ha perdido bastante tiempo, Sí, es cierto. Bueno, pues Entonces, si hace vamos a ver. hace 4 capítulos para llevarnos la contraria, pues oye, sarna con gusto no pica. Exacto, exacto. Pues nada, yo creo, Jan, que lo vamos a dejar ya por hoy. Sí, vamos a ir cerrando ya. No ha L- estado mal, la verdad. Y hemos No, conocido a nuevos compañeros, a nuevos seguidores. Oye, efectivamente, que chapó. eso da mucho gusto. Lo de siempre, como siempre digo, acordaros, por favor, para la gente que nos estéis viendo ahora mismo en el chat o para la gente que nos veáis en diferido, que si no estáis suscritos, que por favor os suscribáis a nuestro canal, que activéis esa campanita de notificaciones para saber Eso es. cuando nosotros lanzamos sobre todo este directo y no solo el directo, sino cuando subimos otro tipo de contenido. Y también, pues que nos deis un fuerte like y que si alguien tenéis con quién compartirlo, que por favor también lo compartáis para que podamos llegar mucho más por encima. Eso. Recordar que nosotros los fines de semana siempre estamos haciendo una reacción al capítulo del manga de One Piece. Normalmente nuestro horario suele ser un horario de tarde, así que seguramente para el fin de semana que viene, ya lo digo, Eso sábado es. imposible, porque yo ya te voy avisando que yo el sábado que viene no puedo. Vale. Ok. Domingo, si tiene Domingo por la tarde. si el domingo Jan estará, seguramente sobre las 4:30 o 6:30 de la tarde, siempre estamos en ese rango de horario, estaremos haciendo un directo y reaccionando al próximo capítulo, que sin duda vamos, lo tengo clarísimo, va a ser un capítulo que va a dar mucho de qué hablar. Y ya sabéis que para lo demás, que lo de siempre, tenéis los enlaces en la descripción, que Eso somos es. el camarote de Roger, que le deis Exacto. un buen seguimiento. Ya sabéis, tenemos comunidad abierta en Discord, os podéis apuntar, os podéis animar y podemos estar ahí charlando muchísimo más y podemos también, lógicamente, vamos a estar avisando de cuando seguimos haciendo estos directos, pero lo de siempre, sábados o domingos directos, tanto Eso reaccionando es. al capítulo de One Piece y si no hay One Piece esa semana, no os preocupéis que siempre hacemos nuestra sección de charlando, que hablamos de cosas como puede ser Dragon Ball Daima, etcétera, y no solo de ellos, sino de otros animes como Solo Leveling, como Jujutsu Kaisen, etcétera, Eso que es. también vemos. O el Así de que las 100 novias. No te olvides de las 100 novias. cualquier cosa, ya sabéis, esto es un manga digo, es un manga, es un canal de mangas y de animes, y también no solo de eso, que también abriremos Bueno, otra si sección solo fuera eso, hijo. que tenemos preparada por ahí y lo de siempre. Por favor, suscribiros al canal y darle ese me gusta. Y nos Eso vemos es. para el siguiente fin de semana haciendo la reacción. Y algún día, seguramente empezaremos a hacer directos también semanales. Si nos apoyáis y participáis en los chats, seguramente empezaremos a abrir directos semanales. Bueno, O en sea, la te semana. refieres a entre semana, ¿no? Efectivamente, entre semanas. Eso Semanales es. siempre. Pero Esto si es. esto cada vez se anima más, también daremos directos entre semana. Así que, Además, una sí. cosa que quería apuntar, parece una tontería, pero aunque digáis, joder, no, es que lo que yo diga y tal, pues no es nada, sí, sí que es, sí que es. Y precisamente cuando vemos esa participación es lo que nos mola del hecho de decir, vamos a hablar un poquito más, vamos a decir un poquito más, venga, vamos a comentar eso también. O sea, parece una tontería, pero el hecho de que estéis ahí, ¿vale? Es lo que nos hace querer hacer también estos directos entre semana.
O sea, Exacto. tenemos unas agendas jodidas, es cierto, pero os juro que yo y mi compañero también, Ceman, por el apoyo que nos dais, lo hacemos encantados, de Eso verdad, es. porque nos encanta leeros. Exacto. Así que, y que participéis, importantísimo, que Eso. es lo que más nos gusta. Así que Ujú. tenéis los chats y nos podéis escribir, ¿vale? Eso es. Que nos vemos para la siguiente, el camarote de Roger.